Lo primero, gracias a todos por estar aquí. Después de estar 18 años dando clase en primaria y en secundaria, y durante ese tiempo formé un grupo de trabajo con profesores que todavía tengo, se llama el Grupo Actitudes, y empezamos a trabajar en 2007 sobre el tema de las competencias. Desde entonces hasta ahora la cosa ha ido evolucionando mucho y ahora estoy en la última etapa, he estado colaborando con el Ministerio, organizando los nuevos currículum y por eso me han llamado un poco para hablar sobre el tema. En el fondo vengo a reflexionar con vosotros, porque si habéis echado un vistazo a toda la legislación que ha ido saliendo, todavía hay muchas preguntas que siguen sin responder. Bueno, en realidad siguen sin responder desde la LOCSE. ¿Sí? Llegó la LOE, aparecieron las competencias y seguimos sin resolver algunos de los aspectos más básicos, sobre todo porque seguimos reproduciendo los mismos sistemas. Entonces, no voy a intentar convenceros, entre comillas, de nada en especial, pero sí hacer un proceso de reflexión si queremos hacer un cambio hacia un trabajo realmente por competencias. Porque si algo tiene esta nueva ley, desde mi punto de vista, algo interesante y algo positivo, es que permite hacer por primera vez un trabajo realmente enfocado hacia las competencias y sobre todo hacia esos centros que están empezando a trabajar o que trabajan por proyectos y que hacen un enfoque más competencial que un trabajo por áreas, ¿vale? Hay veces que lo que da la sensación cuando se entregan las programaciones es un poco esa idea, ¿sí? Parece que ya está hecho el carril, ¿sí? Parece que está todo hecho, pero hay cosas que no encajan del todo, ¿sí? Hay como postes en medio del camino que dices tú, si tengo que ir por la bici, ¿a quién se le ocurre poner un poste en medio? Y es que hay veces que cuando nos ponemos a trabajar con las competencias, la sensación es que todos afirmamos que trabajamos las competencias, todos decimos que trabajamos de forma competencial, todos decimos que programamos con las competencias, pero en realidad al final seguimos evaluando las áreas. Seguimos haciendo lo mismo que se hacía antes, ¿sí? Y ese, desde mi punto de vista, ese es uno de los problemas. Seguimos creyendo que de verdad, porque los niños hablen, con eso estamos contribuyendo a su competencia lingüística. Porque escriben, estamos contribuyendo a su competencia lingüística en expresión escrita, y así sucesivamente. Y no siempre es cierto que porque se hable se está mejorando la expresión oral. De hecho, si así fuese, los que habéis pasado por tribunales de oposición, todos los profesores que pasan por el proceso de oposición, cuando llegan a la fase final, harían unas exposiciones brillantes. Y la experiencia, creo que igual la vuestra es otra, pero la mía es que no puedo decir que todos sean brillantes exponiendo oralmente. Y no será por la cantidad de horas que hablan al día, a la semana y al año. Así que hablar en público no genera necesariamente una capacidad de exposición oral. O sea que por repetir la misma cosa muchas veces no cambia el nivel de competencia. Si aceptamos eso, a partir de ahí tendremos que establecer cuál es el nivel de competencia en expresión oral que queremos que tengan los niños en un determinado momento y en otro, para poder evaluarla. Y eso es lo que no tenemos. Aunque la ley por primera vez ha establecido una secuenciación de la competencia para primaria y para secundaria. Hasta ahora las competencias nos las daban para el final del proceso y con eso teníamos que pensar que estábamos contribuyendo a la competencia. Ahora al menos tenemos unos descriptores de competencia para primaria y unos descriptores de competencia para secundaria con los famosos perfiles de salida y perfil de primaria, ¿vale? Sin embargo, no es todo o no es lo suficiente para poder hacer. Entonces voy a intentar hacer un proceso de reflexión viendo un poco dónde nos encontramos y para qué se está haciendo todo este camino. Ya sé que se suele decir que podéis interrumpirme cuando queráis, que podemos... Nunca nadie lo hace, ¿vale? Pero igual estaría bien que lo hiciésemos en algún momento, sobre todo porque, insisto, no es un dogma lo que voy a contar, sino es un proceso de reflexión, porque llevamos muchos años, desde el 2007, nosotros hicimos, creo que la primera secuenciación de competencias que se hizo en el año 2010, y a partir de ahí ha habido intentos de hacer secuenciaciones y ha habido alguna historia, pero nosotros hemos seguido trabajando con esa idea de secuenciar, o sea, decidimos que si teníamos unas competencias para terminar secundaria, íbamos a decidir primero cuáles eran las de primaria, como ha ocurrido ahora, y además secuenciamos por ciclos, porque así los profesores que trabajaban con un mismo alumno en diferentes áreas tenían un mismo referente de competencia, de la competencia lingüística, de la competencia matemática, de la de aprender a aprender y así sucesivamente, ¿vale? Esa idea es la que se ha dado un primer paso con la nueva ley y que para mí es la parte más interesante, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo un poco un paso, ¿vale? Esto es lo hago rápido, esto era lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Si recordáis, ¿vale? Prácticamente en todas las consejerías lo que hay para elaborar los perfiles competenciales fue un planteamiento en el que los estándares
bueno, antes los criterios y después los estándares, se relacionaban con las competencias, dependiendo de la comunidad autónoma, la competencia te daba ya la relación hecha, o los profesores tenían que en los centros hacer la relación para elaborar los perfiles competenciales, ¿vale? Y para resolver el problema de la evaluación era muy sencillo. Establecíamos un Excel maravilloso que se iban poniendo las valoraciones cada profesor en función de los estándares y como cada uno establecía un porcentaje de relación, al final salía una valoración de la competencia del alumno. ¿Sí? Yo siempre me lo he cuestionado y me gustaría cuestionarlo para ver si realmente tiene algún sentido, sobre todo porque de repente hay un montón de cosas que se escapan. Por ejemplo, parece lógico que si un alumno suspende lengua, su nivel de competencia lingüística sea bajo, en principio. Pero nadie se cuestiona por qué suspende lengua, solo que suspende lengua. Igual que si suspende matemáticas, tiene un nivel de competencia matemática bajo. Eso nos parece normal, ¿sí?, hasta que tenemos hijos. ¿Sí? Y nos parece menos normal, sobre todo, cuando tenemos 3 hijos. El primero no nos dio ningún problema nunca y fue excelente, brillante y con una trayectoria en la que no tenías que hacer nunca deberes con él en casa. ¿Sí? Cuando llega el segundo, ¿sí?, que ya no es igual que el primero, también es bueno, pero se distrae más, su rendimiento ya no es de sobresaliente, empieza a ser de notable, de vez en cuando algún sobresaliente, de vez en cuando algún... en el que tienes que estar un poquito más encima de él. Todavía funcionan las cosas, pero de repente llega el tercero. ¿Sí? Y cuando llega el tercero descubres que no es como el primero, no es como el segundo, y echas más horas de deberes que él. ¿Sí? Entonces estás todo el día con él y te estudias y los dos os sabéis conocimiento del medio entonces, o te sabes ya naturales, te sabes lengua, ¿sí?, te lo vuelves a saber otra vez porque se nos olvidó, ¿sí? Entonces empiezas a recordar, cuando llegas a la ESO empiezas a recordar otra vez está bien, ¿no? No tienes otra cosa que hacer, pues te dedicas a ayudarle, ¿sí?, a hacer los deberes, a redactar, a hacer las cositas estas que molan. ¿Sí? Yo a mis hijas están en primero de la ESO. ¿Vale? Entonces, estoy disfrutando mucho recordando cosas que ya había olvidado, ¿sí?, gracias a Dios. Bueno, total, que en ese proceso, cuando llegas con ese tercero, ¿sí?, y de repente sus resultados empiezan no a ser buenos, de aprobar, a veces suspender y a veces no sé qué, empiezas a darte cuenta que estás dedicando más tiempo que con todos los demás hijos, ¿sí?, los resultados no son ni parecidos y el sistema no te está dando soluciones. Es más, solo tienes más deberes cada vez. Así que, de repente, lo que al final descubres es que el contenido es lo realmente importante. La ley lo que plantea es intentar reducir la cantidad del contenido para aumentar el nivel de competencia. Vale, aceptemos que hay niños que les cuesta más y tal, pero después hay otros chicos que están vinculados a la alta capacidad, que tienen otra perspectiva completamente diferente, otra situación completamente distinta. ¿Alguien sabe decirme cuántos niños aproximadamente, cuántas personas aproximadamente tienen alta capacidad? ¿Un porcentaje? 20. Bueno, se habla entre el 10, depende, entre el 10 y el 20, el 10 se acepta para todo el mundo, ¿sí? Yo no sé, aquí en Castilla y León están diagnosticados en 0,5%. ¿Ven? Eso significa que tenemos un porcentaje alto de alumnos que no están diagnosticados. Bien, pero son alta capacidad. Y también está demostrado que alumnos de alta capacidad están en muchos casos diagnosticados como TDAH porque son muy movidos, porque se aburren mogollón. ¿Vale? Claro, esos niños, cuando les hacen una prueba externa, la propia administración, dan unos niveles de competencia alto, en competencia lingüística, con otro tipo de pruebas, no con las asignaturas, sino con otras pruebas. Y cuando van a pruebas externas, a veces dan números sorprendentes, ¿sí?, que los maestros nunca nos creemos. ¿Cómo va a ser de alta capacidad? ¿Sí? Pues habrán equivocado a hacerle todas las pruebas. Bueno, el caso es que tal. Claro, esos niños, en muchos casos, son fracaso escolar. Y de repente tienes un niño que suspende lengua, ¿sí?, y que después de suspender lengua tiene un nivel de competencia bajo, pero es Premio Nacional de Poesía. Y tiene un canal de YouTube en el que hace todos los días unas exposiciones orales brutales. Claro, lengua la suspende, y a conciencia. No hace los trabajos, no hace pasa de todo, en casa, perfecto, suspende lengua. Pero de ahí a afirmar que tiene un nivel de competencia bajo. Es más, a veces te pasa que suspende lengua, pero en tecnología, que es un fenómeno, ¿sí?, te hace un trabajo que se lo explica a todos sus compañeros con un nivel de detalle y de exposición brutal,
¿sí? Y que tú como profesor de tecnología dices que su nivel de competencia lingüística es excelente. Claro, como la de lengua dice que es bajo. Y cuando hacen la media, ¿sí? Como los profesores de las otras áreas, menos el de tecnología, dicen que su nivel de competencia es bajo y las valoraciones puestas con los estándares hace que baje, el niño tiene que tener un nivel de competencia bajo. Pero no es verdad. Suspende, pero su nivel de competencia no tiene por qué ser bajo. Y es que a veces el planteamiento de los ERCEL es tan absurdo como esto. ¿Os imagináis que para ir a las Olimpiadas los atletas tuvieran que participar en todas las competiciones y les hicieran la nota media de todas las marcas que hacen, incluso los días que no compiten? ¿Que ese día es un 0? No tendríamos ninguno. Porque en el resto de los países lo que se hace es que cuando consigo demostrar y evidenciar un nivel de marca deportiva, eso es lo que genera que aunque yo las demás pruebas no haya ido o haya estado lesionado, es suficiente para poder ir a este sitio. Porque la evidencia demuestra el nivel de competencia, no la nota media en función de la cantidad de pruebas o marcas que he realizado. Así que si aceptamos que para evidenciar la competencia a veces no es necesario tener que aprobar una asignatura o todas las asignaturas, eso nos debería hacer reflexionar si un ERCEL en el que porcentuamos una relación en función de los contenidos que enseño en mi área es lo que realmente permite evaluar las competencias. Y eso es lo que está generando ese proceso de reflexión en el que quizá hay alumnado que, aun suspendiendo más de 2 o 3 o 4 asignaturas, podríamos suponer que su nivel de competencia, si podemos evidenciarlo, quizá debería de promocionar en algunos casos y no hacerlo repetir sistemáticamente solo por el número de asignaturas suspensas. Ayer estaba en el consejo escolar del instituto de mis hijas y se estableció indiscutiblemente que con 2 asignaturas no se promociona y no se titula. Perdón, con 2 se promociona y se titula siempre que hayan ido a clase. Si no, no. Y con 3 y con 4 no se contempla. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido en el claustro. Cuando la norma dice claramente que será una situación excepcional y después de haber tomado todas las medidas durante el proceso. Así que en el fondo hay contradicciones que se van a seguir produciendo, porque hacer un cambio realmente hacia un enfoque competencial no es sencillo. Y de hecho el currículum se ha diseñado en base a aspectos que hasta ahora no eran tan importantes, ¿vale? Seguro que hay muchos que no estáis de acuerdo con el enfoque de... Sí, pero yo necesito que entendáis que el planteamiento del ERCEL no siempre es objetivo, aunque salga un número de algún tipo de forma, ¿vale? De hecho, en ningún sitio se nos ha dicho que tengamos que calificar la competencia, sino evidenciar. De hecho, la pregunta es, ¿algún profesor puede evidenciar de alguna forma que el nivel de competencia lingüística en expresión oral de un alumno es bajo? ¿Se puede comparar la evidencia de un profesor de un área con la de otro profesor de otra área para poder hacer un informe y justificar si realmente su nivel de competencia es alto, medio o bajo? ¿O va a seguir siendo una cuestión de mano alzada dentro de un claustro? Ahora cambiamos el mano alzada por hacerlo con un Excel. Pero seguimos valorando el contenido del área de la que yo soy responsable, no realmente el nivel de competencia. Ahora, teóricamente, el Ministerio lo que nos pidió cuando hicimos los currículum era que cogiéramos los descriptores de salida y con esos descriptores de salida hiciéramos los criterios de evaluación de las áreas. Eso fue lo primero que hicimos, antes que nada. Antes de establecer saberes, antes de establecer cualquier otra cosa, de los descriptores de salida hicimos los criterios de evaluación. Y por eso se establece que hemos intentado cuidar o relacionar el área con esos descriptores. El problema es que cuando yo tengo que tomar decisiones de promoción no tenemos ningún referente de evaluación de la competencia, más allá de los criterios de evaluación. Por ejemplo, cuando tengamos a los alumnos en segundo de la ESO, vamos a tener que decidir si pasan a diversificación curricular, si pasan a FP básica o pasan a tercero, ¿vale? El único referente que vamos a tener realmente van a ser el número de asignaturas suspensas. No vamos a tener un nivel de competencia. Cuando se supone que los niños que van a diversificación curricular
no es por una cuestión de capacidad, sino por una cuestión de metodología. Pero si no tenemos un referente de evaluación competencial, nos seguiremos rigiendo por el número de asignaturas suspensas. Así que en realidad no estamos programando por competencias, estamos programando por áreas. Ese es el problema. Y hasta que no se afronte esa realidad, no avanzaremos. Solamente vamos a hacer como adornos, como retoques a una misma cosa, que es lo que estamos haciendo desde 1990, retocar el planteamiento que se estableció en la LOCSE. ¿Vale? Yo soy de los locos que se leyó todas las cajas rojas. Cada uno de los libros de todas las cajas, de infantil, primaria, secundaria. Y después los libros posteriores que eran de color naranja, que no sé si los recordarán. Y después otros libros que salieron, ¿sí?, que eran azules, el de programación, ¿sí? Todos me los leí. ¿Vale? Y tenían cosas súper interesantes. De hecho, la mayoría de la innovación que se está hablando ahora ya estaba escrita en las cajas rojas. Que eso lo recordarán los que estuvieron en aquella época. Claro, yo ya estoy en los 54 y me tocó leer mucho de aquellas. De hecho, el primer sitio donde eché los papeles para trabajar de interino fue Cantabria. ¿Sí? Aquí vine a la dirección provincial, hace ya unos cuantos años, en el 92. Que han hecho o han generado que haya ese cambio en la legislación. Bueno, en realidad también ha habido otras razones, pero estas son algunas de las razones importantes por las que se está intentando hacer una evolución en el currículum. ¿Vale? Somos el cuarto país con más deberes, somos de los que más presión escolar generamos en el alumnado, confirmamos que tenemos el cuarto puesto en abandono escolar, ¿sí? Y eso ha ido generando una serie de cuestiones. Vale. Tenemos la legislación actual y esta legislación actual tiene varias cosas buenas. Para mí una de ellas, la importante es ese proceso de secuenciación de las competencias, pero también que se hace un cambio hacia aquellos profesores que quieren empezar a trabajar de otra forma y estar dentro de la ley. Por ejemplo, hasta ahora casi todos los centros donde estaban trabajando con aprendizaje-servicio, ¿sí?, estaban fuera de la ley. O sea, la gente que está trabajando con una innovación, haciendo un trabajo más competencial, un trabajo realmente con proyectos, etcétera, etcétera, si querían que viniesen gente para trabajar, sí, estaban fuera. Y la ley ahora lo incorpora. Y eso para mí es importante, porque hay que cuidar a todo el mundo y no solamente a algunos. ¿Vale? Y si estamos intentando fomentar la innovación, lo que no podemos hacer es llevar la legislación por detrás de la innovación. ¿Sí? Porque si no, después es normal que la gente y los directores en los centros digan, yo me quedo como estoy, porque si no, al final el que van a emplumar es Almenda. ¿Sí? Así que esto es algo importante. Entre otras cosas, no sé si habéis visto que el tema del servicio a la comunidad se ha convertido en una de las líneas prioritarias dentro del centro. Hasta en tercero de la ESO vamos a tener la opción de una optativa vinculada a la APS. Veremos cuántos centros la incorporan, pero a mí me parece que es una de las líneas interesantes para ese trabajo enfocado hacia la sociedad, enfocado hacia... ¿Vale? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que los centros se orienten en una línea o en otra línea, pero eso ya pasa ahora. ¿Sí? El instituto de mis hijas se supone que es uno de los institutos buenos de la ciudad de León. Está en el centro, ¿sí?, tiene un nivel de heterogeneidad razonable, pero su rendimiento en bachillerato es alto. En realidad he descubierto que eso se produce porque se va descolgando mucha gente por el camino, ¿vale? Pero el rendimiento al final es alto, ¿vale? No sé si mis hijas encajarán al final o no encajarán, estamos en ello, ¿vale? Pero lo que vas descubriendo es que si el sistema sigue siendo reproducir y hacer exámenes, mis hijas todas las semanas tienen por lo menos 2 exámenes, en primero de la ESO, todas, sin excepción. ¿Sí? Pero no han hecho ni un solo trabajo, mentira, han hecho un trabajo en todo el curso, pero no en grupo. Y no han trabajado ninguna competencia más allá que memorizar y hacer deberes, es lo único que han hecho. Pero a mí me afirman que trabajan las competencias, pero yo no lo puedo evidenciar en ningún momento. Es más, en ningún momento se hacen procesos de evaluación formativa, que teóricamente son obligatorios desde 1990. Y aunque dicen que hay instrumentos de evaluación, no los hemos visto. Y como no los hemos visto, no hay un proceso de adquisición de competencias, porque los instrumentos de evaluación utilizados en procesos de evaluación formativa generan aprendizaje en el alumnado. Y eso lo demuestra la evidencia científica y el día a día en el aula, ¿vale? Así que algo se puede cambiar si queremos hacer realmente un enfoque competencial, ¿vale? Vale. Bueno, la clave realmente está de la ley intenta hacer un énfasis especial con el tema de la inclusión,
¿vale? Que se nos llena la boca con el tema de la inclusión, ¿sí? Pero en la clase de mis hijas hay varios alumnos que sistemáticamente suspenden todos los exámenes, pero no se cambia nada de lo que se hace en el día a día de clase, aunque el 50% de los alumnos en algunas materias suspenden en primero de la ESO. Así que realmente el concepto de inclusión es un concepto relativo. De hecho, ayer daban los datos de los resultados en los diferentes y la expectativa de superación del curso, y se movían en torno, en algunos cursos, al 35% y en otros al 65%. ¿Vale? Pero nadie se plantea que se puedan cambiar la manera de hacer las cosas. Lo que se plantea es que los alumnos no estudian, ¿sí? Así que quizá está todo directamente relacionado con la cantidad de contenido, porque es que van a una velocidad que es imposible. Por eso el currículum nuevo intenta reducir la cantidad de contenido, porque lo que se ha demostrado es que es imposible trabajar competencias con la cantidad de contenido que se tiene. Pero claro, cuando vas a Europa o vas a Portugal, vas a Finlandia, vas a Canadá, lo que descubres es que tienen mucho menos currículum, pero con un trabajo de competencias muchísimo mayor. Se expone mucho más oralmente, se hace mucho más trabajo en equipo, utilizan rúbricas. Tengo una de las compañeras del grupo se fue a Canadá durante 3 años y en tercero de primaria trabajaban con rúbricas para que los niños fueran conscientes de lo que estaban realizando y no en todo el momento, cuando se supone que eso es impensable que se pueda trabajar. Pero no es verdad, es una cuestión de trabajo. Oye, por cierto, en Finlandia y en Canadá no se le caen los puentes a los ingenieros, ¿sí? Así que aunque trabajen con menos cantidad de contenido, al final sus puentes se siguen no cayendo, pero tienen un nivel de competencia mayor. Por eso cuando hacemos las pruebas PISA, aunque nuestros alumnos puedan tener mayor cantidad de contenido memorizado, que tiene una duración poca o corta en el tiempo, no resuelven muchos de los problemas porque están enfocados más a lo competencial que realmente a la memorización de contenido, ¿vale? Por eso la ley intenta hacer ese cambio, ¿vale? Estas son las 4 ideas fundamentales que nos han pedido que se vean en todos los currículos, ¿vale? El tema del derecho a la infancia, el tema de la perspectiva de género, que me hace mucha gracia porque cuando te metes yo soy de Twitter, a mí me gusta mucho el Twitter, ¿vale? Leo muchas cosas interesantes, pero me hace mucha gracia los odiadores, ¿no? Los que están todo el día quejándose de todo y quejándose. Ahora vamos a tener que enseñar matemáticas con género. No, joder, pero es que no nos están diciendo eso con respecto a la perspectiva de género. De hecho, es súper curioso. Tú le preguntas a profesores, les preguntas, dime 3 científicos famosos de la historia. Venga, dime 3. Venga, 2, otro. Y otro. Y ahora te digo, dime 3 mujeres que no se Madame Curie. Y se oye gri, gri, ¿sí? Alguien levanta, dice uno, dice otro. La perspectiva de género lo que plantea es precisamente que cuando demos referentes, no solo pongamos referentes masculinos, sino pongamos referentes, intentemos buscar una situación de equilibrio, asociado a que el tema de, por ejemplo, en las ingenierías, la cantidad de mujeres que estudian ingeniería es notablemente menor, aunque sus resultados académicos son notablemente mayor. Así que la idea es que el género no condicione, como pasó hace unos años con el tema de los libros de texto. Cuando veías los libros de texto tenían un componente sexista altamente claro, ¿sí? Y se buscó que las editoriales intentaran equiparar. Esa idea es la que se intenta mantener en el currículum, que se tengan en cuenta referentes y no solamente de un tipo o de otro, y que se haga el esfuerzo por hacer ese trabajo. Eso, claro, cuando centramos la atención en las cosas menos importantes, sí, del discurso y las focalizamos, es fácil tirar por tierra un cambio en la ley, pero es que realmente nos hace falta un cambio en la ley, ¿vale? El tema de los ODS, que son precisamente uno de los temas que utilizan como referente todos los que están con los APS, ¿sí? Y que los convierten en una de las líneas para trabajar, aunque ya sabéis que ahora en muchos centros lo que va a ocurrir es que todo lo que hagan tiene siempre relación con algo, ¿sí? Porque somos muy habilidosos para encontrar relaciones con todo, con casi todo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque dentro de 2 días los objetivos de desarrollo sostenible estarán superados ya en Europa y el mundo habrá conseguido cambiar el cambio climático con todas las acciones que vamos a hacer en los colegios, ¿vale? En el fondo, lo que se busca con los ODS es un proceso de sensibilización, que el cambio se produzca a medio o largo plazo, pero para eso hay que descargar la cantidad de contenido para irse a otras cuestiones. Y es curioso porque a veces se escucha en Twitter, es que ahora ya no vamos a hacer dictados ni reglas de 3, pero si en el currículum del Real Decreto nunca aparecieron.
pero nunca de la vida de Dios. Solo hay que coger los reales decretos de antes e intentar encontrar con control F en el PDF regla de 3 y no va a salir, porque nunca estuvo. Y el problema es que volvemos a meter ruido y no centrar en las cosas importantes. ¿Vale? Vale. Y sobre todo el tema del DUA, que el tema del DUA está asociado, no sé si lo habéis visto, a una de las frases que hay, que se intentarán utilizar el mayor número y variado de instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación van asociados a los procedimientos de evaluación, ¿sí? Pero los procedimientos de evaluación no solo son las pruebas objetivas, o sea, los exámenes, hay bastante más. Pero, por ejemplo, a mis hijas, para aprobar hay que aprobar los exámenes y después se puede subir hasta un punto. Así que todo lo que hacen durante todos los... solo sirve para que si apruebas puedas subir hasta un punto o bajar si te portas mal. Nivel de objetividad evidente y sobre todo de trabajo de competencias grande. ¿Vale? Así que el DUA lo que busca en realidad, el DUA no es una metodología en sí mismo, sino es un enfoque en el que se busca conseguir generar, en función del tipo de alumnado, la capacidad para generar el aprendizaje. Yo soy consciente de que eso no es fácil. Yo soy consciente que es difícil conseguir que todo el alumnado tenga ganas de aprender, pero lo que no puedo es... Esto es como ir al médico. Imagínate que vas a un médico con un dolor y cuando llegas al médico te dice, te duele mucho. Qué mala suerte. Si te doliera menos, igual te podía hacer algo, ¿sí? Pero con lo que te duele ya, a estas alturas, ya lo siento, ¿eh? Entonces, cuando te pasa eso, lo que te haces es te cambias de médico y buscas otro a ver si te da solución, porque este parece que no te da solución. Pero es que los niños no pueden hacer ese cambio, ¿vale? Y al final no deja de ser una situación perversa. ¿Sí? Porque parece que la culpa de que los niños no aprendan solamente es de los niños. Es verdad que algunos no se merecen a lo mejor aprender. Venga, va. ¿Pero todos? Voy a aceptar que alguno es malo, es de la espina del diablo. Venga, va. ¿Sí? Que nunca es ninguno de vuestros hijos. ¿Sí? Siempre son los hijos de otro. ¿Vale? Pero, ¿y el resto? Porque si no, no tendríamos los rendimientos académicos que tenemos. ¿Vale? Así que el diseño lo que va a buscar es eso, generar una mayor cantidad. Y esto nos va a llevar a lo que vamos a ir viendo a continuación, que es cómo utilizar instrumentos o cómo utilizar procedimientos, actividades que tengan carácter competencial para poder hacer una evaluación realmente de competencias, ¿vale? En los centros. Vale. Fijaros, ahí están las dos frases que vienen en los dos reales decretos, ¿vale? Instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados. Eso es algo que nos dice de forma expresa ambos reales decretos y está directamente relacionado al planteamiento de DUA. ¿Vale? Vale. Si os fijáis, las competencias no han cambiado mucho, solo que lo que nos pasa es que como en este país vamos siempre a rebufo, siempre tenemos que intentar dar nota. Cuando en Europa pusieron 8 competencias, nosotros pusimos 8 competencias, pero no les pusimos el mismo nombre. ¿Vale? Las llamamos básicas, para ser diferentes. En la vez siguiente, ¿sí? Cuando dijeron, venga, ahora las vamos a llamar clave. Bueno, en vez de 8 vamos a ponerle 7, una menos. ¿Por qué? Para ser diferentes, ¿sí? Y ahora lo que se ha intentado es que encaje con Europa. Y entonces tenemos las mismas que tiene Europa, con algún pequeño matiz en la plurilingüe. El resto es como se plantea en Europa. Ahora solo hay que hacer que el desarrollo sea como el que se hace en Europa. Vale. Fijaros, un ejemplo. Aquí tenemos la idea de la secuenciación, que os decía antes. La idea de la secuenciación, ¿vale? Por primera vez se hacen una serie de descriptores para una competencia, lo que no había hasta ahora. Ahora se describe de forma clara cuál es el nivel de competencia. Bueno, de forma clara, se describe el nivel de competencia. Y hay una diferencia entre el perfil de primaria y el perfil de salida que tiene en secundaria, ¿vale? Hay una evolución. El problema es que cuando yo estoy en segundo de la ESO, o cuando estoy en segundo de primaria, no tengo un referente más allá del final de la etapa. Vale. Esto es lo que nos dio el Ministerio nada más empezar. Con esta idea se empezó a trabajar, ¿vale? Y se estableció esa idea de la secuenciación de las competencias. Pero cuando empezamos a analizar ese proceso, lo que nos damos cuenta es que nos hace falta ir un poquito más allá de ese planteamiento. Así que, si os fijáis, la competencia tiene 3 ideas relacionadas claras, pero cada una de esas ideas tiene una especie de lo que antes se llamaba
subdimensiones o subcompetencias, ¿vale? Que en realidad se ven reflejadas en los descriptores de ambos perfiles de salida. Así que nosotros lo que hemos hecho, lo que hicimos, que se lo planteamos al Ministerio, pero al final se decidió que fueran las comunidades autónomas las que tomaran la decisión de si se hacía o no se hacía ese proceso, hicimos un ejemplo para el Ministerio de secuenciación de las competencias. Lo que hicimos fue coger los perfiles de primaria y de secundaria y establecimos para primero y segundo y para segundo. O sea, intentar establecer niveles intermedios para poder tener un referente de evaluación de competencia en los cursos intermedios, ¿vale? En la finalización, donde se va a determinar la promoción, para que si se tiene que establecer un informe, el informe no esté asociado al número de asignaturas suspensas, sino al nivel de competencia. Y que se pudieran diseñar actividades que nos permitieran a los profesores comprobar que realmente no tiene competencia para poder continuar y es preferible que se quede, o saber dónde tienen las carencias para poder hacer las medidas de refuerzo a continuación, en lo competencial, no en el contenido del área, que eso será aparte, ¿vale? En el enfoque competencial. Esta fue la idea, esta es la idea con la que trabajamos desde 2010. ¿Vale? Y que en algunos centros donde conseguimos trabajar, la idea se está empezando a implementar. De hecho, esto está permitiendo que muchos profesores se coordinen en el mismo curso para utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación similares, por ejemplo, cuando se hacen exposiciones orales, o cuando se piden trabajos por escrito, o cuando se trabaja en cooperativo, o cuando se hace... Porque en cooperativo, en expresión oral, en expresión escrita, por ejemplo, se trabaja en todos los cursos. Así que el nivel de competencia tiene que ir evolucionando conforme se van haciendo mayores. El problema es que si yo no tengo un referente de evaluación, no puedo hacer unos descriptores de evaluación, no puedo establecer un instrumento para saber si está en el nivel, necesita ayuda o no necesita ayuda. Después veréis ejemplos, ¿vale? Así que manteniendo lo mismo, establecemos las otras cosas, ¿vale? Y así lo que hacemos es ver, por ejemplo, cómo va evolucionando el nivel de competencia desde que está en primero y segundo de primaria hasta que llega a cuarto de la ESO. Insisto, para poder tener referentes. Sobre todo, ahí por ejemplo habla de los procesos de autoevaluación y de coevaluación. Los procesos de autoevaluación, los currículum, por ejemplo en Castilla y León, en infantil ya se establece que hay que empezar con procesos de autoevaluación en infantil. Y normalmente el Ministerio ya en las cajas rojas nos decían que los procesos de coevaluación se deben iniciar normalmente entre los 8 y los 10 años. Porque es cuando los niños son capaces de reconocer las diferencias de los compañeros y ser capaces de actuar en consecuencia en relación a las diferencias entre ellos. De hecho, los niveles de bullying empiezan a verse de manera destacada a partir de los 8 o 10 años. Y es porque ya son capaces de darse cuenta de que el otro es diferente. Lo puedo hacer en un sentido positivo para ayudar o en un sentido negativo para castigar a un compañero, ¿vale? Por eso los procesos de coevaluación nos decían ya en 1990 que sería adecuado comenzarlos en esa etapa, ¿vale? Así que desde esa perspectiva podemos establecer una secuenciación de tipos de cosas que se pueden hacer, que habrá que concretar en actividades concretas, ¿vale? Vale, esto es lo que tenemos, ¿vale? Nos han dado unos perfiles de competencias, unos objetivos de etapa y unas áreas, ¿vale? Y nosotros lo que planteamos es hacer esa secuenciación, ¿vale? Establece la secuenciación de las competencias, ¿sí? Partiendo de los dos perfiles, y vamos a ver un ejemplo. Vale. Paso. Vale. Fijaros, ejemplo de descriptor de competencia para la etapa. Reconoce y respeta las emociones, las experiencias de los demás, participa activamente en el trabajo en grupo, asume responsabilidades individuales, asignadas, empleadas. Eso es uno de los descriptores que tenemos en el perfil, ¿vale? Así que, cuando yo me voy a un área concreta, en este caso educación física, competencia específica que es propia de mi área, en realidad las competencias específicas no estaban diseñadas inicialmente, o sea, no estaban planteadas en el diseño, se plantearon a posteriori. De hecho, nosotros primero diseñamos los criterios de evaluación y después se establecieron las competencias, ¿vale? Las competencias específicas de las materias. De hecho, lo que se iba a hacer en los criterios de evaluación, que era como pasó en la LOCSE, no sé si recordáis que en la LOCSE debajo del criterio se establecía una explicación del criterio de evaluación, ¿vale? Ahora lo que se ha hecho se ha descrito la competencia específica y debajo se ha hecho una explicación de cómo se tiene que interpretar la competencia específica, ¿vale? Así que tenemos la competencia específica, en este caso desarrolla procesos de autorregulación e interacción en la práctica motriz, una actitud empática, inclusiva, haciendo habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias éticas y culturales. Esa es la competencia específica de mi área, que está directamente relacionada con ese descriptor de competencia.
¿vale? Recordar que los criterios de evaluación y las competencias las hemos hecho en base a los descriptores que tenemos del nivel de salida. Tenemos una serie de saberes para trabajar y un criterio de evaluación, desarrollo, habilidades, ¿vale? Nosotros hemos establecido esa secuenciación en medio para poder tener un referente, para que lo podamos trabajar desde educación física, pero también se puede trabajar desde cualquier otra área, porque el tema de los procesos de autoevaluación y de trabajo y de cooperación son comunes para muchas de las áreas, se deberían de trabajar en todas las áreas. Cualquiera que esté trabajando en equipo debería estar trabajando desde un enfoque de carácter cooperativo, así que tenemos un referente competencial para el ciclo, ¿vale? Y ahora lo que vais a ver es un ejemplo concreto de este área que se pueda ver en otra área. A ver, ya funciona. Vale, situación de aprendizaje. Bueno, me imagino que tendréis dudas sobre qué es una situación de aprendizaje. Nosotros también. Y las tenemos que hacer, ¿vale? Nos han pedido un ejemplo de situación de aprendizaje, ¿vale? El problema es que estructuralmente no está todavía perfectamente definido. Estamos en ello, estamos dándole vueltas cómo hacerlo. Teóricamente una situación de aprendizaje puede estar relacionada, puede ser una propuesta de trabajo que tenga transferencia hacia afuera del centro, y si es posible que tenga relación con otras áreas. No siempre es posible que todas las situaciones que planteemos tengan relación con otras áreas, pero hay que intentar, siempre que sea posible, hacer ese enfoque para que el alumno vea la funcionalidad del trabajo, ¿vale? Os pongo un ejemplo de una situación de aprendizaje que hemos diseñado. Nosotros trabajamos en educación física el tema de la cabullería y los nudos, ¿vale? Los nudos que sirven para hacer rappel, En este caso los utilizamos con 3 nudos. Somos capaces de tensar una cuerda entre 2 puntos para poder montar un puente de mono, un puente tibetano, un puente de escala, columpios, solo con 3 nudos, ¿vale? Utilizando el concepto de polea móvil, ¿vale? Y eso es transferible hacia 2 enfoques. Uno, hacia sacarlos al medio natural para que tengan una experiencia con ese tipo de trabajo, pero también, como hemos hecho ya, hacer que ese trabajo los alumnos de cuarto de la ESO lo hagan para un colegio de primaria próximo, para que los niños de primera tengan una experiencia de acercamiento al medio natural haciendo un trabajo de franqueamiento, como en los parques que hacen habitualmente de cuerdas, ¿vale? Y por otro lado, el profesor de física, que trabaja el concepto de polea móvil, lo que hace es meter el método científico. Y hemos hecho todo un sistema de desarrollo con un profesor de física en el que, cambiando la cuerda, una cuerda de soga de pita, una cuerda de estática, una cuerda dinámica, ¿sí? Y cambiando el nivel de rozamiento en la polea móvil, poniendo una polea o haciéndolo solo con nudos, van haciendo los cálculos de cómo va cambiando el coeficiente de rozamiento. O sea, hacen una experiencia práctica, como una práctica de laboratorio, con lo que se han aprendido en educación física. O sea, los niños ya saben hacer los puentes y ahora con el profesor de física y usando unas pesas, hacen los cálculos con un dinamómetro en el que hacen ese proceso técnico. Claro, hacer eso lleva más tiempo que coger la pizarra, pintar los dibujitos con la flecha, flecha para acá, flecha para allá, y demostrar a nivel teórico que la tensión, ¿sí?, es 2 veces la fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es una situación de aprendizaje porque relaciona un mismo contenido dentro de 2 áreas hacia un enfoque para ver el método científico, para poner en práctica un conocimiento, para hacer una transferencia, para poderlo llevar a... Claro, hacer eso todos los días, esto es un circo, no puede ser. Pero eso no significa que no podamos coordinarnos dentro del centro y dentro del curso para que puedan tener experiencias donde los alumnos en determinados momentos puedan hacer. Por ejemplo, ahora en el cole de mis hijas, como han cambiado... Pero como han cambiado el sistema de la calificación de ya no hay septiembre, las clases terminan, las notas se dan el 10 de junio, ¿vale? Pero hasta el 21 tienen que estar en el centro y se supone que ese tiempo va a ser para los que han aprobado puedan hacer un proyecto, que me parece súper interesante, veremos qué, porque dejando el proyecto para el último momento, no sé si va a tener mucha repercusión tal, pero van a hacer un proyecto al final y los que han suspendido para que puedan recuperar, ¿vale? Pero claro, lo ideal sería que los proyectos se pudieran hacer durante el curso, cuando los chicos están más en los que están. Pero si yo voy a trabajar por proyectos, necesito buscar una información, sintetizar esa información, preparar la información para ser contada y contar la información. Ese es el ejemplo que os voy a contar para que veáis cómo se puede graduar y secuenciar y cómo, sin saber de qué área es, ver cómo se puede vincular a cualquier área porque son realmente los aspectos competenciales de un proceso de aprendizaje, ¿vale? Termino con el ejemplo, Aquí
desafíos cooperativos, que es algo muy típico en educación física, hacer retos cooperativos para tener experiencias de cooperación y no de competición, y en este caso poner un ejemplo de desafío físico cooperativo, ¿vale? Y al terminar utilizo un instrumento que utilizan los chicos para ver cómo han trabajado competencialmente a nivel de cooperación, en el que se establecen una serie de aspectos a valorar y unos niveles de logro, ¿vale? Este instrumento para ver su capacidad para trabajar en grupo es prácticamente idéntico o similar en educación física que cuando trabajan en cooperativo en física y química, porque la manera de trabajar está vinculado a las 5 características que tiene el aprendizaje cooperativo: la interdependencia positiva, la interacción promotora, ¿sí? Los aspectos que los chicos tienen que cuidar cuando trabajan en... De hecho, muchos de los problemas que se generan en los trabajos en grupo es que los chicos creen que cooperan cuando en realidad están como mucho colaborando. Por ejemplo, haces el punto 1, haces el punto 2, el punto 3, el punto 4, juntáis el trabajo y se entrega, ¿sí? Creen que han cooperado, no, solo han colaborado. Y no han cooperado porque no hay interdependencia positiva, porque tú no has aprendido nada del punto 4, ¿vale? En otros casos dicen que como hay un objetivo común, una meta, ¿sí? Ya es suficiente para cooperar. Y entonces tú haces el trabajo, tú que dibujas bien haces la portada, tú pones la grapa y él el nombre porque tienen que ser 4 en el grupo, ¿sí? Y ya ha sido cooperativo porque tienen un objetivo común, ¿sí? Pero tampoco lo es, porque se puede demostrar que no están cumpliendo con los distintos aspectos. Si utilizamos un instrumento para enseñarles la parte de aprender a aprender, cuando queremos que sea trabajo en equipo, trabajo cooperativo, podremos empezar a ver cómo resolver. Y de eso vamos a ver después otro ejemplo también, para que veáis cómo se pueden hacer ese enfoque competencial. Pero tengo que tener un nivel de competencia. Vale. Vamos un poco a la chicha, ¿vale? Me voy a los ejemplos concretos para que podáis ver que esa secuenciación de competencias se puede concretar en cosas que sean transferibles a los diferentes grupos. Vale, bueno, producciones, todo aquello que los alumnos van a entregar al profesor, y desde ese punto de vista, cuando planteamos una actividad puede ser elaborar un portafolio, realizar una comparación entre conceptos, cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Intento aclarar los conceptos, aunque ya sé que los controláis y los domináis todos, para ver después la relación cuando las hagamos, ¿vale? Por ejemplo, cuando los alumnos les pedimos que comparen cosas, compara entre mitosis y meiosis. Respuesta del alumno: la mitosis es, la meiosis es. Y le ponemos medio punto. Pero en realidad la respuesta es incorrecta, porque yo le he pedido que compare. Claro, como en ningún momento les hemos enseñado cómo comparar la información, ni les hemos dado nada para ayudar a hacer ese proceso, cuando les hacemos preguntas de ese tipo no responden lo que les pedimos, ¿vale? Eso es un recurso que les damos a los críos para que les hacemos una pregunta, para que pongan la definición de una cosa, la definición de otra, las similitudes en una columna, las diferencias en otra, y hagan una descripción, una síntesis, una redacción utilizando los conectores. Cuando les acostumbramos a que comparen la información, ese recurso nos permite después que generen una producción que después tenga sentido para ver si comprenden y no solo si memorizan. ¿Cuántos alumnos les hacemos la pregunta, te dan una respuesta que es una memorización y les faltan palabras? Dice, casi acierto. Pero si no sabes nada de lo que estás escribiendo, solo te has aprendido de memoria una definición, podías haber escrito mitosis como meiosis, da igual, ¿sí? Porque además te faltan palabras en medio. Así que cuando cambias a otro tipo de preguntas, ¿sí?, que inferencian la pregunta, acabas dándote cuenta si hay comprensión o no comprensión, ¿vale? Por eso hay veces que ayudarles a hacer ese proceso de comparación ayuda, y eso viene a continuación. Otros recursos son de los que ahora se está utilizando todo el tema de las TIC, ¿vale? Que, por cierto, cuando les hacemos un Kahoot, un Plickr o cualquiera de las miles de aplicaciones que tenemos, estamos con el rollo de la innovación educativa. No es innovación educativa utilizar un Plickr ni un Kahoot, es hacer un examen tipo test de toda la vida, ¿sí?, pero sin tener que corregir, que mola mogollón, ¿bien? Pero no tiene nada que ver con innovación educativa. Puede ser innovación en mi clase, porque nunca lo hice y ahora lo hago, eso es innovación. Innovación educativa es cuando cambio la manera de trabajar para generar aprendizaje donde no se producía. El Plickr no genera aprendizaje, el Plickr solamente constata lo que sabes. Otra cosa es que yo utilice el Plickr en los últimos 5 minutos de clase para hacer 3 preguntas a ver si me han entendido. Y de repente descubro cuántos se han enterado y cuántos no, porque si pregunto, ¿habéis entendido lo que he explicado? Todo el mundo hace.
ya. ¿Sí? Y entonces dice, ¿qué dice? Y dice, no sé qué, dice el otro, ¿ves? Pero si yo hago la pregunta individual, de ahí salen las rutinas de pensamiento, etc. Si cuando yo hago la pregunta igual, o esas 3 preguntas igual, me permite si al día siguiente, ¿qué voy a hacer? ¿Vuelvo a explicar lo mismo? ¿O utilizo una técnica cooperativa como un 1, 2, 4 o un lápiz, o la que sea, para que entre ellos se expliquen lo que hemos visto y yo poderme centrar en el niño que le cuesta más? Es decir, es cambiar el enfoque. De hecho, una de las claves, hicimos una investigación durante el confinamiento con 10.000 encuestas a padres y alumnos, ¿vale? Y se descubrió que uno de los grandes problemas en el confinamiento había sido la falta de autorregulación de los alumnos. ¿Sí? Los alumnos no saben autorregularse, es que no son autónomos. Claro, joder, no eligen ni el bolígrafo con el que escriben, ni el color del bolígrafo. Entonces, si no pueden elegir ni el color del bolígrafo, ¿dónde está la autonomía? Claro, cuando de repente aplicas procesos de autorregulación con planificadores donde los niños, ya en primaria, ¿sí?, te demuestran que son capaces de organizarse para una semana entera el trabajo, cuando tú lo tienes bien organizado, incluso usando libros de texto, y se organizan, de repente descubres cosas tan sorprendentes como que el profesor no viene a clase hoy, le viene a sustituir él, y cuando entra en clase todo el mundo está trabajando. Porque además la autorregulación tiene una característica, si lo haces en clase no lo llevas para casa. Así que en un trimestre consigues cambiar toda la percepción de un niño de primaria sobre lo que son los deberes y el trabajo en clase. Y ese proceso de autorregulación que va yendo de un trabajo más individual a un trabajo por parejas y a un grupo de 4, no vengo a hablar de autorregulación, pero ya lo dejo caer por si acaso, ¿vale? Ese trabajo me lleva hacia las metodologías activas y hacia los enfoques realmente competenciales. Y sin dejar de lado el libro de texto, hace que el profesor no tenga que estar dando explicaciones magistrales constantemente y sobre todo no corrigiendo en la pizarra para que los chicos solamente tengan un cuaderno que parezca que se saben las cosas. Y cuando haces un enfoque desde esa perspectiva con autorregulación, el enfoque competencial tiene sentido, porque lo que te permite es trabajar en la misma clase con distintos ritmos de aprendizaje, porque los planificadores pueden organizar trabajo con distintos niveles de dificultad, ¿vale? La última investigación, la tesis de Óscar Casado, la hicimos sobre el tema de autorregulación y el libro que tenemos lleva no sé cuántas descargas. Lo hemos hecho con la Universidad de León para que sea de descarga gratuita. Lleva tropecientas mil descargas, ¿vale? Pero la clave no está realmente en el libro, la clave está en el que te explica con claridad cómo aplicarlo, y cuando lo están aplicando los profes de primaria en sus clases y los profes de secundaria con los de PEMAR o ahora con los de diversificación, lo que se descubre es que es más fácil generar aprendizaje y sobre todo recuperar a esos niños que con un sistema de café con leche para todos no está funcionando. Y como los niveles de competencia son los que determinan las actividades, con los planificadores los niños pueden tener actividades con un nivel de competencia más alto o más bajo en la misma clase. Esto nos está permitiendo atender a los niños, por ejemplo, de alta capacidad, para que no se aburran en las clases, porque para que os hagáis una idea de lo que ocurría en una clase, los niños empiezan la clase, el profe hace una explicación de inicio de alguna cosa e inmediatamente cada uno coge su planificador y mira la actividad que tenía decidida para el lunes. Que ella puede ser dictado, él puede estar haciendo literatura y él puede estar haciendo otra actividad completamente diferente. Solo que al terminar, la semana todos han hecho las mismas actividades, pero en orden distinto. Eso cambia la dinámica y eso permite que el profesor se pueda mover entre las aulas. Y eso permite que podamos cambiar el nivel de dificultad y, por lo tanto, del nivel de competencia en función del tipo de alumno que tenemos en la clase. Que en realidad es lo que hacen los profesores en los CRAs sin saberlo. Pero lo curioso es que un profe llega a un CRA, lleva años trabajando en un CRA y funciona de muerte en el CRA, se va a la ciudad a tercero de primaria y ya se olvidó todo lo que hizo en el CRA. Cuando en el CRA daba clase a niños de primero de primaria y de sexto y no podía dar explicaciones magistrales porque no tenía sentido, ahora cuando vuelve parece como que todo se cortocircuita en el cerebro y se me olvidó todo. Y en realidad es tan sencillo como demostrar que no es necesario estar haciendo, escribiendo y copiando en la pizarra, ¿vale? Así que seguimos con esta idea. Ahí tenéis un ejemplo de pregunta. Este es otro ejemplo para que veáis que los recursos empiezan a generar. A mí lo que me preocupa sobre todo es que a los chicos les cuesta mucho redactar, no redactan. Y si los ves en la universidad ya flipáis. Y con la pandemia no redactan 2 párrafos seguidos con sentido ni con orden, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿vale? Así que esto es, por ejemplo, para que los chicos comparen información cuando buscan en Internet. En este caso lo hacen en lengua con 3 noticias, ¿vale? 3 noticias del asalto a la valla, esto fue en el 2014, este ya es un ejemplo que tenemos colgado en la página. Sacan la información recogida en ítem, en ideas fundamentales. En la siguiente
ponen la información contrastada, o sea, la información que se repite en las 3 noticias, en la siguiente, las que solo lo dicen en algunas, que es la no contrastada, y hacen su redacción después. Que permite que los niveles de dificultad de las actividades también cambien en función de las referencias que les das para que lean o busquen. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, mirar esto. Es un pulmón. ¿Vale? Es una botella que debajo tiene... Esto, dependiendo de cómo lo vemos, ¿es un recurso o es una producción? Si yo lo utilizo en mi clase, es un recurso. Si los niños tienen que construirlo para entender cómo se produce el proceso de intercambio de gases, es una producción. Y todo va a cambiar en función de cómo quiero utilizar yo el material. ¿Vale? Es súper curioso porque cuando a la gente, incluso en la universidad, les preguntas cómo respiramos, te dicen, abriendo la boca. Súper técnico, ¿sí? No, dime algo más. O sea, tú, si abres la boca debajo del agua, respira y dices, ah, no, vale. ¿Y la puedes abrir debajo del agua? Sí. Pues entonces no es por abrir la boca. Entonces, cuando ya aparece en el tema de las diferencias de presión, los gases, no sé qué, entonces cuando para ellos empieza a tener sentido determinadas cuestiones. Y eso es lo que buscan las situaciones de aprendizaje, generar en el fondo experiencias para ser capaces de recordar la información, no solamente desde un punto de vista memorístico a corto plazo, sino con experiencias que generan captar la atención del que está aprendiendo. ¿Vale? Vale. Los procedimientos son lo que realmente se tienen que adaptar a esa variedad de alumnado y a esa variedad de enfoques competenciales. En realidad los procedimientos son como las gafas a través de las cuales obtengo información para los procesos de evaluación. ¿Sí? Claro, ahí todos tenemos claro cuáles son los procedimientos. Observación sistemática, análisis de la producción, intercambios horarios, pruebas específicas, cuestionarios, procesos de coevaluación, grabaciones. ¿Sí? Fijaros, los procesos de coevaluación y autoevaluación que pertenecen al enfoque competencial es algo que nos permite obtener información. Cuando yo te pido a ti que la coevalúes a ella, lo que estoy obteniendo es la capacidad de haber interiorizado el conocimiento para darte cuenta si lo que está haciendo ella es correcto o no. Y eso es una de las partes más interesantes de los procesos de autoevaluación y de coevaluación. El problema es que dependiendo de la edad hay que incorporarlos en diferentes momentos o niveles. ¿Cuál es nuestro problema? Que si no secuenciamos la dificultad de lo que se puede llegar a hacer en cada uno de los momentos o edades, no tiene sentido, porque lo que no podemos hacer es que cada profesor haga cosas completamente diferentes en el mismo curso, sino cosas coherentes dentro del mismo curso. ¿Vale? Así que vamos a ver tema de instrumentos. Os pongo un ejemplo para una situación de aprendizaje típica tarea, ¿vale? Concienciar a la población mayor de la localidad sobre la importancia del reciclado. Se ha detectado que muchas personas mayores no reciclan. Vale, entonces, primero van a hacer una búsqueda de información, después van a hacer una síntesis de esa información, después van a hacer un trabajo escrito, van a preparar la información a través de un PowerPoint y van a hacer una exposición oral a través de un pechacucha. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un pechacucha? Sí, ¿no? ¿No? Un pechacucha es un sistema de exposición oral que se inventaron en Japón hace unos años en un congreso, en el 2004, que lo que hace es que la gente no se pueda enrollar. ¿Vale? 20 diapositivas a 20 segundos cada diapositiva. ¿Vale? Así que en 6 minutos 40, lo que me quieras contar, me lo tienes que contar. ¿Vale? Claro, ¿cuál es el problema de ese sistema? Que está fenomenal para adquirir competencia en exposición oral. Que yo tengo que tener claro cómo preparar eso. ¿Vale? Si te pregunto ¿cuántas palabras decimos en un minuto en un ritmo de exposición oral? ¿Cuántas palabras son? No te pido la opinión, te pido saber cuántas. ¿No lo sabes? 180 palabras por minuto aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo sé que en un minuto puedo decir 180 palabras sin atropellarme, discurso oral bueno, ¿vale? Y tengo 20 segundos por cada diapositiva, sé cuánto pueden decir en una diapositiva antes de cambiar a la siguiente imagen. Así que solo tenemos que redactar el texto que quiero contar en esta diapositiva, Así que en un trabajo de grupo podemos hacer que los niños preparen lo que van a decir en esta diapositiva, lo que van a decir en esta diapositiva, sea en español o sea en inglés. ¿Bien? En inglés voy a 150 palabras más o menos, ¿sí? En el castellano voy como a 180 palabras. Vale. Como yo no tengo que hacerles hablar un minuto, sino que puedo hacer que hablen 20 segundos o 40 segundos o lo que sea, podemos empezar a establecer, por ejemplo, niveles de exposición oral en función de la edad, con apoyo visual o sin apoyo visual.
con más tiempo o con menos tiempo. Y por lo tanto podemos ayudarles a mejorar su nivel de exposición oral, porque no por salir aquí se consigue exponer bien oralmente, ¿vale? De hecho, a veces utilizamos una cosa que se llaman los Mad Libs. ¿Os suenan? No. ¿Habéis visto esos vídeos que os mandan con fragmentos de películas que se doblan y les cambian la voz? Vale, eso lo estamos utilizando también en inglés, ¿vale? Entonces, imagínate que dos críos en clase preparan lo que este fragmento de vídeo tiene que estar diciendo, pero el profesor establece el vocabulario que se tiene que utilizar, los verbos y el tiempo verbal que tienen que utilizar, las expresiones, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Tenemos ejemplos en la página. Y los chicos primero redactan, ¿vale? Preparan lo que van a decir. Después lo reproducen. Después lo graban. Y una vez que han grabado el vídeo, ¿sabéis cuántas veces tienen que repetir hasta que queda bien el vídeo, no? Unas cuantas, ¿vale? No es sales aquí, lo haces y ya te ponen una nota. Hasta que no queda bien, porque después hay que enseñarlo, ¿vale? Y después ese vídeo que habéis grabado vosotras dos, ellos lo van a ver y ahora lo van a traducir, lo van a escribir y van a hacer como un dictado. De repente elaboro una actividad competencial en la que tienen speaking, listening, reading, writing, ¿sí?, en una única actividad que está engarzando 4 actividades. 1000 veces más motivador que te aprendes un trocito de texto y tienes que salir aquí a hacerlo. Es más, aunque seas tímida, después de que lo has repetido y te ha quedado bien, la probabilidad de que salgas aquí y lo hagas bien aumenta exponencialmente. Pero no necesitamos escuchar a todos los alumnos aquí cuando cada pareja me lo ha grabado en un fragmento de vídeo, porque hacer que todos salgan por aquí es infumable, sobre todo para hacer lo mismo. Pero cuando yo tengo la grabación, ¿vale? Y eso nos permite entrar en el tema de la grabación de vídeo. Por cierto, nosotros intentamos evidenciar el nivel de competencia de los alumnos grabándoles. ¿Necesito el permiso de las familias para grabarles en vídeo? No. No, la Ley de Protección de Datos, Práctica 35, dice que en los centros educativos para la evaluación no es necesario para justificar la evaluación. Así que no tengo ningún problema para poder evidenciar el nivel de competencia. ¿Y qué me permitiría poder evidenciar el nivel de competencia con una grabación? Que cuando yo voy a un claustro para decidir si un alumno promociona o no, y decimos que no tiene competencia lingüística porque no es capaz de exponer oralmente, porque nadie lo ha visto excepto yo tengo un vídeo que lo demuestra. Igual que tengo un texto escrito que puede demostrarlo. Así que yo tengo evidencias de aprendizaje del alumno. Y es verdad que en general el que suspende suele tener un nivel de competencia bajo, pero no es verdad, y sobre todo con los alumnos de altas capacidades que son fracaso escolar, que tengan un nivel de competencia bajo y que por lo tanto no vayan a ser capaces de continuar sus estudios de una manera adecuada si soy capaz de volver a reengancharle en el sistema. Así que si el planteamiento exclusivamente va a ser la relación con los criterios de evaluación, pues evidentemente se nos van a seguir quedando fuera un montón de chicos que igual deberían de haber pasado para poder establecer las medidas que realmente requieren para generar en ellos, porque la desmotivación les ha llevado por las razones que sean, no me pongáis que, pero no porque podamos afirmar que su nivel de competencia necesariamente es bajo por haber suspendido las asignaturas. Y de ahí nos lleva a que si utilizamos instrumentos de evaluación y actividades o procedimientos de evaluación comunes en un mismo nivel y curso, habrá más probabilidades de conseguir evidenciar si realmente tienen ese nivel de competencia o no, más allá de que aprueban o suspenden la asignatura. ¿Vale? Vale. Un instrumento de pechacucha, ¿vale? Ahí tenéis uno para cuando trabajamos en secundaria. Los hay más sencillos para primaria. Lo que hay que tener claro es cuál es el nivel. ¿Y por qué están tan descritos? Porque como son instrumentos que utilizan los alumnos para coevaluarse, necesitan estar descritos. Que para eso se diseñaron las rúbricas. Lo que pasa es que esto es una evolución de las rúbricas. Esto se llama una escala de valoración diferenciada, ¿vale? Ahora os explicaré por qué las rúbricas no son tan buenas como nos han hecho creer durante un montón de tiempo. Ahora tenemos rúbricas para todo. Yo tengo una para ir al baño. Por cierto, si alguien necesita el baño porque está, yo tengo una rúbrica para poder saber si lo estoy haciendo bien o no cuando voy al baño, ¿vale? Entonces, rúbricas se pueden hacer para todo, porque simplemente es un instrumento que establece aspectos a valorar y niveles de logro. Solo que cuando las rúbricas las utilizamos para calificar, casi siempre comprobamos que hacemos trampas. De hecho, en todos los claustros, cuando pregunto las rúbricas, ¿cuántos habéis tenido que hacer trampa alguna vez para que la nota que queréis poner coincida con la descripción? Y hacen todos, ¡bum! Entonces, pues no uséis la rúbrica, porque para poner lo que no es, claro, ya no puedo utilizar ese instrumento para dar feedback,
porque he tenido que hacer trampa, he tenido que cambiar para poner la nota que quiero, ¿vale? Ahora veréis cómo se puede cambiar eso. Esto va relacionado con lo de hacen falta una cantidad de instrumentos variados para poder desarrollar este proceso, ¿vale? Que nos decía la terminología. Vale. Aspecto a valorar, que son los que aparecen en gris, los descriptores de logro, que son los que aparecen con palabras, y el nivel que se establece al lado, ¿vale? Ojo que un instrumento tenga valoración numérica no significa que tenga que ser necesariamente un instrumento de calificación. De hecho, cuando los alumnos los utilizan para coevaluar o autoevaluar, no tiene que ver con la calificación, porque la calificación la voy a poner yo. Pero cuando de repente un alumno te entrega un trabajo que se autoevalúa, su compañero le ha dado un feedback con el instrumento y coincide con mi valoración, que es un proceso de evaluación triádico, el alumno no se queja de nada. Y si además hay un proceso de evaluación formativa, las cosas aún cambian más. Porque claro, ¿qué es preferible? ¿Pedir a los alumnos 3 trabajos consecutivos o el mismo trabajo corregido 3 veces? Y la pregunta es esta: ¿qué genera más trabajo? ¿Un trabajo que corrijo 3 veces o 3 trabajos distintos? Pues si genera más trabajo corregir 3 trabajos distintos que uno que va evolucionando, ¿sí? Y eso nos lleva a la pregunta del millón con los profes, que es, ¿qué nota es más justa? ¿La primera entrega que hace el alumno él solo por su cuenta? ¿La que le sale cuando le doy el primer feedback? ¿O la que le sale cuando le doy el último feedback? ¿Cuál es la más justa? Que tenemos un montón de gente que opina que la primera, que es la que hizo él solito. Hay otros que dicen que la media, porque todo lo hacemos con media, entonces la alta y la baja, pues la media de las 3. Y hay gente que opina que la última, porque es lo que, según la zona de desarrollo próximo, consigue el alumno gracias a la participación. Pero eso solo ocurre si hay evaluación formativa. Si no hay evaluación formativa, no hay posibilidad de que el alumno llegue hasta donde llega realmente su potencialidad, su capacidad. Porque esto lo consigue sin el profesor. Esto con un primer feedback y esto con un segundo. Lo que nos demuestra la experiencia en coles de primaria y de secundaria es que los trabajos, conforme va pasando el tiempo, los siguientes trabajos cada vez son mejores. Mientras que cuando no se hace este trabajo, todos son igual de malos. Apenas hay mejora, porque el feedback que se da con la calificación no lo escucha ni el tato. Es más, cuando tienes un alumno que parece que te está escuchando cuando da feedback, es porque te escucha porque le ha suspendido. Y solo está esperando a que termines de hablar para ver si saca medio punto para poder aprobar. Así que ya está demostrado que el feedback que se da con la calificación es un feedback muerto. Así que el feedback interesante para generar aprendizaje solo se produce en proceso de evaluación formativa. Así que igual es preferible mandar un trabajo interesante y revisarlo 3 veces en un trimestre que mandar 3 trabajos que al final no valen nada, porque los que les mandan a mis hijas al final solo valen si aprueban. Lo cual es más que discutible y ya nos encontraremos al final con el inspector, si es que necesito, porque lo que es evidente es que no hay ningún tipo de porcentaje en cuanto a las actividades de calificación del curso. Pero bueno, esa es otra historia para... ¿vale? Entonces, vale, os pongo varios ejemplos, ¿vale? Mirad, varios ejemplos para que veáis que realmente se puede generar aprendizaje y que cuando a los chicos empiezas a hacerles este proceso ya desde primaria, te llegas a sorprender del nivel de competencia que llegan a adquirir los chavales. Pero claro, para hacer esto hay que establecer el nivel hasta donde voy a llegar en cada curso, el mínimo por lo menos. Aunque yo tenga alumnos que después vayan a hacer más, yo tengo que establecer cuáles son los mínimos para poder hacer una evaluación y elaborar un informe, ¿vale? Vale, fijaros, búsqueda de información, síntesis del trabajo. Vale, mirad, un ejemplo de cómo hacer una búsqueda de información colaborativa, ¿vale? Vamos a hacer un trabajo entre 4, ¿vale? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que como hacen una mala búsqueda de información, los trabajos son malos ya de inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque meten en Google y las que salen a las 3 primeras, y ya con eso se hace el trabajo. Ya. Pero es que si no les enseñamos a hacer una búsqueda de un sentido, ¿para qué les mando a hacer un trabajo que va a ser una patata? Pues para eso no mandéis nada y listo, ¿sí? Pero si lo voy a hacer, prefiero hacerlo bien una vez que hacer 5 mal. Y no hace falta que todos los profesores manden, pero que todo el mundo tenga claro cuál es el sistema cuando estamos en un determinado momento, etapa o ciclo, ¿vale? Entonces, imaginar, los alumnos ponen el enlace aquí, la referencia bibliográfica,
igual aprenden a hacer cómo se hace una referencia bibliográfica, en la universidad no saben referenciar, ¿vale? Ya os lo digo, los de cuarto no saben poner una referencia con normativa APA, ¿vale? La página o el minuto si es un vídeo donde has buscado, y la información interesante para el trabajo. O sea, una síntesis pequeñita de qué han encontrado o qué párrafo han encontrado o qué cosa en concreto es interesante para el trabajo que tienen que hacer. Para que la búsqueda se den cuenta que buscar no solamente es poner cualquier cosa que me encuentro, sino aquellas cosas que creo que son interesantes para después con esa búsqueda poder hacer el trabajo. Intentar pensar en un trabajo por proyectos, en el que busco información y con esa información es con la que se va a generar el aprendizaje. Si la información de inicio no sirve de nada, no tiene ninguna lógica. Pero lo que tiene sentido es que todos los profesores que trabajan con esos mismos alumnos haciendo este trabajo lo hagan de una forma similar. Si cada profe enseña a los alumnos a hacerlo de una forma distinta, no aprenden, no evolucionan, porque no tienen claro el nivel de competencia, ¿vale? Así que pueden hacer ese trabajo en el que, en este caso, tienen que hacer una búsqueda como máximo de 6, como mínimo de 4, y eso genera una dinámica donde el tiempo de búsqueda cuando están en el ordenador y la tablet tiene que tener un resultado en el proceso, ¿vale? Y eso permite que después el profe pueda, ya cuando estamos en este caso en cursos más altos, valorar la búsqueda de la información y que ellos sean conscientes en qué va a valorar el profe, porque le habíamos dado a esta parte un 10%, porque al final solo valoro el trabajo cuando lo expongo, pero es que el trabajo tiene muchas partes intermedias y a lo mejor la búsqueda está muy bien, pero después la síntesis de información no está tan bien. Así que lo diseccionamos para que los alumnos empiecen a adquirir competencias distintas en función de dónde nos encontramos, ¿vale? De hecho, en la descriptores de competencias, la búsqueda de información es una de las subcompetencias de los descriptores que nos han dado, ¿vale? Pero no es lo mismo buscar información cuando estamos en primaria que buscar información cuando estamos en secundaria, por ejemplo, ¿vale? Vale, por ejemplo, cuando les pedimos que hagan un trabajo de 500 palabras, nos empeñamos en que los alumnos produzcan grandes trabajos que el rincón del vago los tiene ya hechos, ¿vale? Antes era Wikipedia, si recordáis antaño, sí, recortaban y además no te quitaban ni el encabezado de Wikipedia, te lo pegaban ahí y ya estaba, ¿vale? Pero claro, cuando tú les dices que solo 500 palabras y que en esas 500 palabras tiene que haber esto y esto, significa hacer una redacción con un sentido y que todavía durante años no las van a encontrar en internet hechas, ¿vale? Así que eso me permite establecer una serie de aspectos que tiene que cumplir y que independientemente del área, cualquier trabajo que tengan que producir, 500 palabras las reviso en un pispás. En un pispás. Pero si es un trabajo de varios folios, ya no. Y si yo quiero darle feedback para el tema, por ejemplo, de ortografía, etcétera, etcétera, necesito que la producción del chico no sea muy grande para que la podamos corregir 2 o 3 veces. Así que lo que hacemos es que los trabajos sean pequeños, o de 500 o de 1000 palabras. Y con eso nos permite dar feedback a los alumnos y decirles qué cosas tienen que cambiar, para que su nivel de redacción vaya mejorando progresivamente, ¿vale? Aunque no lo creáis, el de 1000 palabras lo estoy utilizando en tercero de la facultad ahora. Lo empecé a utilizar en secundaria cuando trabajaba hace ya unos años y ahora lo utilizo con los de terceros. Digamos que no hemos mejorado mucho desde entonces, ¿vale? Pero con 3 o 4 feedback de repente escriben cosas que ellos hasta se sorprenden. Pero claro, alguien te tiene que dar feedback, pero el feedback no es decirles, yo te lo escribo, te digo que tengas que revisar y tú vuelves a hacer otro intento y otro intento, ¿vale? Vale, para que veáis por qué los instrumentos no son tan interesantes siempre, ¿vale? Ahí tenéis una rúbrica, ¿vale? En este caso, de un videotutorial, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en FP o en secundaria en las prácticas de laboratorio, una de las cosas interesantes es poder evidenciar que el chico ha tenido una experiencia positiva en el laboratorio, ¿vale? Entonces, lo que les pedimos a veces es que nos hagan un contado de cómo se hace el experimento. Una vez que han hecho el experimento y lo han hecho completo, nos graban un vídeo de 3 minutos donde nos explican lo que han hecho en ese proceso, ¿vale? Para que sean conscientes e interioricen qué es lo que ha ocurrido, no es simplemente que echen cosas y ya está, ¿vale? Pero, por ejemplo, en FP lo utilizamos para que evidencien su nivel de competencia. Por ejemplo, Begoña, que trabajaba en el módulo sociosanitario, donde tenían que montar una cama con enfermo de 3 maneras diferentes, los alumnos, para poder ir a examen, tenían que grabarse un vídeo haciendo la cama de las 3 formas. Así que tenían que hacer un vídeo tutorial donde demostraran su nivel de competencia. Así que la profesora tenía que tener evidencia de cada alumno, de cada
elemento de competencia que tenía establecido en su módulo, ¿vale? Y lo hacían a través de videotutoriales. Así que elaboramos instrumentos para hacer los videotutoriales, ¿vale? Vale. Mirad, esto es una rúbrica, tal cual. Las rúbricas se diseñaron y se inventaron para dar feedback, ¿vale? De hecho, en las primeras investigaciones, los que reconocían la mayor utilidad de las rúbricas eran los padres, porque les podían ayudar en casa. En este punto siempre cuento una anécdota de una compañera, trabajaba en un colegio que era orientadora, ¿vale? Y su hija estaba en quinto de primaria, ¿vale? En aquel momento haciendo conocimiento del medio y tratando la célula, ¿vale? La célula es muy importante porque se da desde quinto de primaria hasta el infinito y más allá, ¿vale? Solo que cada vez ves un poco más de la célula, pero la célula siempre hay células, ¿vale? Debe ser súper importante. Yo nunca he visto ninguna, pero deben ser muy importantes. Bueno, el caso es que su niña le costaba, ¿vale? Aunque ella era orientadora en el centro, a su niña le costaba. Y entonces la madre dijo, cariño, esta vez vamos a probar, ¿vale? Porque en primaria se aprueba en conjunto, ¿vale? Entonces les mandó el trabajo de la célula, sí, tenían que hacer una maqueta de la célula con todos los cartelitos y tal. Total, que se fueron a los chinos, ¿sí? Compraron un montón de cosas, el poliespan, no sé qué nada, y se pasaron todo el fin de semana haciendo la maqueta de la célula. Entonces la niña llegó al colegio con la célula, pum, la puso allí, pum, suspensa, ¿sí? Así que la madre, orientadora del centro, suspendió conocimiento del medio de quinto primaria, ¿vale? Que siempre está bien, ¿sí? Claro, si hubiera habido un instrumento para valorar, ¿sí?, ese proyecto, pues probablemente la madre no hubiera tenido que hacer nada, sino simplemente ir haciéndole ver a la niña, ¿has hecho esto? ¿Has identificado los nombres de...? Tienes puesto que son los aspectos a valorar y los niveles de logro, pero como no lo hubo, pues se quedó en lo que se quedó, ¿vale? Los instrumentos son interesantes porque tienen la posibilidad de transformarlos en rúbricas de puntuación, como por ejemplo esa, en la que le das valor. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que de repente cuando usamos las rúbricas, tengo a Manolito con esto, ¿sí? Y ahora tengo a María con esto. Y los dos tienen la misma nota. Ahora, el producto que han generado no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es más, en uno de los casos, el contenido del videotutorial, en un caso es excelente y en el otro es muy flojo. ¿Sí? Es flojo. Y claro, que porque la nota salga un 8,3 no significa que los dos productos sean de 8,3. De hecho, lo que hace el profe normalmente es decir, no puede ser. Entonces, llega el profe y hace, ¡pum!, arreglado, ya. Claro, ahora ya no puedo utilizar el instrumento para dar feedback y decir por qué tiene la nota que tiene, ¿sí? Así que el instrumento en sí, que es útil para el feedback que da, cuando lo utilizo para calificar ya no es tanto. Y eso es lo que han descubierto muchos profes con esa obsesión por hacer rúbricas para todo, ¿vale? Y las rúbricas son interesantes para aquellas cosas que sean transversales, pero no para cada actividad que yo hago en mi clase, sino chiflo. Entonces a los profes hay que ayudarles en ese proceso de, ojo, si voy a hacer el esfuerzo de utilizar un instrumento, que sea para que lo pueda utilizar otro profesor en otro área, siempre que sea posible, ¿vale? Así que de ahí surge la idea de las escalas graduadas, ¿vale? Mira, una escala graduada es coger la rúbrica, porque la información de la rúbrica es útil, si está bien hecha, ¿vale?, y convertirla en un sistema de horquillas consecutivas una encima de otra, ¿vale? Fijaros. Es la misma información que teníamos aquí puestas, toda esta columna, la columna del 3, la del 2, la del 1, colocadas una encima, otra. O sea, la información en sí es la misma, ¿vale? Así que hasta ahí no cambia en nada. ¿En qué cambia? Pues en algo muy sencillo. Cambia en el que se acepta el principio de discrecionalidad técnica. ¿Sabéis lo que es el principio de discrecionalidad técnica? Esto, si alguien ha ido a juicio con un sistema de evaluación, lo sabrá, ¿vale? Porque es lo que el juez le pide al tribunal. Cuando hacemos en los tribunales un proceso de valoración, teóricamente tenemos que redactar lo que son los aledaños, que es los aspectos mínimos para estar suspenso, aprobado, notable y sobresaliente, ¿vale? Y después se deja que el tribunal, en su criterio de experiencia, que para eso se ha elegido, pueda valorar en función de esos aspectos. Y se establece que hasta 3 puntos de diferencia se puede soportar y se hace una nota media. Pero si hay más de 3 puntos de diferencia, se quita la alta y la baja, ¿vale? Porque se supone que si hay más de 3 puntos de diferencia, estoy fuera de horquilla. Así que si el trabajo realmente ha sido notable, nos podremos mover entre el 8 y pico y el 7, pero no entre el 5 y el 9, ¿vale? Por eso se quitan la alta y la baja, ¿vale? Eso se llama la discrecionalidad técnica. Entonces, este instrumento lo que te permite es que, dando el mismo tipo de feedback, porque los descriptores son los mismos, pero colocados
uno encima de otro, ¿vale? Vuelvo atrás, ahora vais a entender por qué es útil, ¿vale? Es lo mismo, es esto, colocado una horquilla, otra horquilla, otra horquilla. Lo que nos permite es que, dando el mismo tipo de feedback, la nota no tenga por qué ser igual en dos alumnos, pero sí dentro de la misma horquilla. O sea, que entre una alta y una baja. ¿Y cuándo es útil, por ejemplo, este instrumento? Cuando el producto del alumno tiene un factor creativo. Claro, ponerle un 10% a la creatividad es como ponérselo a ser guapo o feo. ¿Sí? Que lo del guapo o feo, ¿sí? Voy a hablar con ellas. Mirar a vuestro marido o a vuestra pareja, ¿sí? Y igual no es el más guapo que conocisteis, ¿sí? Pero así que el concepto de guapo o feo no debería ser lo que valorase. Así que este instrumento lo que me permite es aceptar un cierto grado de flexibilidad para darle, sobre la objetividad de los aspectos a valorar y de los niveles de logro, tener un margen de maniobra para el profe. Pues digamos que medio punto para arriba, medio punto para abajo, que no me lo da la rúbrica, pero con la misma información exactamente que la rúbrica. Así que hago que el instrumento sea más eficaz para poder hacer pasar un proceso de calificación. Si no voy a calificar, la rúbrica me vale perfectamente, pero cuando intento pasar a la calificación, necesito que el instrumento me proteja, entre comillas, ¿vale? Y el alumno se acostumbra, nosotros lo usamos mucho, los alumnos se acostumbran a aceptar el criterio del profesor porque no me puede suspender si no es justo, igual que no me puede poner más notas si no es justo, ¿vale? Eso es lo que nos permite. Y como veis, con los mismos cruces, los puntos puestos en los mismos sitios que en la rúbrica, en aquel caso, ¿sí? Como los aspectos vinculados a si utiliza un guión o a la calidad de grabación, para mí son menos importantes que el contenido de lo que cuenta, está más cerca o en la nota más alta, mientras que cuando los aspectos del contenido son los que son más bajos, aunque pueda estar en el notable, lo voy a tener en la franja más baja. Cosa que no podía hacer con la rúbrica porque me salía en los dos casos 8,3. Así que en la rúbrica tengo que cambiar la valoración y aquí no tengo que cambiar la valoración. El feedback que doy sigue siendo el mismo que antes, ¿vale? Pero hay veces que lo que nos pasa con las rúbricas, ¿sí? Es que la cantidad de aspectos que se valoran, los aspectos que aparecen aquí no son todos igual de importantes. Por ejemplo, en un trabajo no es lo mismo el índice que la organización de la información o la aportación personal, ¿vale? Y entonces empezamos a ponerle porcentajes a estos aspectos. Bien. Pero claro, cuando esto vale un 30 o un 40%, que solo haya 3 niveles de logro no me encaja, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer como chapucillas, ¿no? Entonces empezamos a poner más niveles de logro, menos niveles, más porcentajes arriba, menos, no sé qué. Total, que me cago un Cristo. La rúbrica me convierte en un Cristo que no hay quien la entienda, ¿vale? Porque al final tú buscas algo que te permita justificar lo que quieres decir. Ya que te metes en el lío de no dar una nota al azar, sino de dar una nota justificada, necesito que el instrumento me ayude, pues si solo me va a generar problemas. Así que nos inventamos las escalas de valoración, que es lo mismo, pero puesto uno encima de otro. Y ahora lo vais a ver mira, en el video tutorial decidimos, en cuanto al contenido, añadir 2 niveles de logro, donde están las flechas, y en el de explicación añadimos 1, y después en la identificación y en la duración le quitamos, ¿vale? Así que nos quedó así. Ping. Fijaros, le dimos más importancia al contenido, un 35%, un 25%, metimos 2 niveles de logro en medio que no estaban en la rúbrica, quitamos esos 2 de ahí abajo, ¿sí? Y el instrumento se hace más complejo. ¿Cuándo utilizamos más las escalas de valoración? Por ejemplo, cuando nos vamos hacia secundaria, o cuando los profesores en primaria quieren, por ejemplo, en la rúbrica, en el instrumento para valorar el cuaderno, que entiendan que no vale lo mismo el tema de la ortografía que el tema de los márgenes, que el tema de no sé qué, ¿vale? Tenemos escalas muy sencillitas para valorar los cuadernos en primaria y más complicadas para otras cosas, ¿vale? Entonces, fijaros, sobre eso, aquí hacemos el mismo proceso. Pongo los puntos en los mismos sitios y ahora sí, ahora el número que sale es el que sale. Poniéndolos en los sitios que corresponden, esos son los números que salen. Con lo cual el nivel de objetividad es mayor. Claro, cuando yo empiezo a valorar trabajos a los chicos de secundaria y sobre todo los que se van a bachillerato, donde la calidad del trabajo del alumno empieza a ser ya más alto, el nivel de feedback que le tengo que dar también tiene que ser más alto. Porque recuerdo algo, el instrumento es el que le ayuda a saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, de hecho, cuando en algunos claustros explico que darle a los alumnos el instrumento hay que hacerlo al inicio del trabajo,
Algunos me dicen, sí, hombre, si le doy el instrumento al principio, igual saca un 10. Entonces el cerebro me hace pum, 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 pum. Digo, ¿y? Joder, no querrás que aprueben todos. Y encima no van a sacar todos 10. Ojalá. Pero claro, en la conciencia colectiva sigue, todos los odiadores de Twitter, lo que les pasa en el fondo es esto. Cuando en una clase aprueban el 100% de los alumnos, el enfoque es, esta clase es blanda, el profe es blandito. Cuando suspende el 50% es que es muy exigente. Blando, exigente no son opuestos, pero cada uno se hace su interpretación, ¿vale? Pero es que en la cabeza de nadie suele caber el hecho de que si yo consigo que en una clase, toda la clase obtenga un resultado razonablemente positivo, aunque no todo el mundo saque un 10, a lo mejor es porque el profesor se ha adaptado a distintos niveles de aprendizaje y ha hecho un proceso interesante. Pero eso parece como que en la cabeza no cabe, sobre todo porque hacer eso requiere mucho más trabajo que el otro. Y entonces, en ese proceso de generar innovación, lo que buscamos es dar un feedback y utilizarlo de manera adecuada, y por eso usamos los procesos de evaluación formativa asociados a los instrumentos. Pero los instrumentos van asociados al nivel de competencia, porque cuando yo trabajo en un mismo centro no puedo usar los mismos instrumentos en primero y en segundo, que en tercero y en cuarto, que en quinto y sexto, cuando hablo de expresión oral, de expresión escrita, de trabajo cooperativo, Vale, sigo, ya termino casi. Bueno, en este libro que tenemos en la Universidad de León, que es de descarga gratuita, hay 5 experiencias de evaluación formativa de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y universidad, ¿vale? Y los 3 primeros capítulos es una explicación de conceptos y términos, ¿vale? Ya llevamos casi 70.000 descargas solamente desde la página. Eso quiere decir que hay gente que lee, bueno, por lo menos que descarga. No sé si lo lee, pero por lo menos descarga, ¿vale? Se lo pasaré a Guillermo y ya se lo pasa, ¿vale? Y otra de las cosas que siempre nos achacan es el tema de, es que claro, si trabajas en grupo y hay gente que no trabaja en grupo, después se quejan, ¿sí? Porque, ¿cuál es la pregunta que siempre te hace una chica sentada con gafas en la última fila cuando pides que hay que hacer un trabajo en grupo? Siempre te pregunta una chica con gafas lo mismo. ¿Puedo hacerlo sola? ¿Eso qué significa? Que tiene mala experiencia. ¿Qué significa? Que ella hace el trabajo, ¿sí? Y los otros están, ¿vale? Claro, la pregunta es, esto lleva pasando desde nuestra época, ¿cierto? ¿Sí? Se llama el alumno polizón. En aprendizaje cooperativo tiene nombre, ¿vale? El alumno polizón. Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos para resolver eso? ¿O qué hemos hecho desde entonces para resolver esa situación? ¿Vale? Os pongo un par de ejemplos para que veáis cómo trabajamos la competencia de aprender a aprender y damos recursos a los chicos para aprender a trabajar de forma grupal. Claro, cuando esto además se hace por varios profesores en el mismo curso, las cosas os aseguro que son sorprendentes cómo cambian, ¿vale? Vale. Fijaros, esto es un diario de seguimiento intragrupal, ¿vale? Esto es una hoja, claro, yo parto de que los trabajos en grupo hay que hacerlos en clase. Cuando se trabaja por proyectos, trabajo en clase, no en casa. Claro, si mando todo para casa, pues no tiene mérito. Entonces, esto lo utilizan en los 5 minutos del final de la clase cuando han terminado el trabajo de grupo. Y lo que hacen es intentar identificar la frase que se corresponde mejor con la aportación de cada miembro del grupo al trabajo, ¿vale? Claro, imaginar que hemos trabajado durante 5 o 6 días. Así que cada alumno va a tener frases. Hay alumnos que siempre tienen frases de las buenas. Siempre atento, trabaja mucho y solo y los demás del grupo, ha propuesto nuevas ideas para bajarse, ¿sí? Siempre suelen estar por aquí, esos son los buenos, ¿vale? Hay algunos que suelen estar en principio de arriba. Se ha ido a hablar con los del grupo de al lado, ha estado distraído con no sé qué, tal. Y después hay algunos que están unas buenas y otras malas, ¿vale? Si eso somos capaces de recogerlo y de evidenciarlo, puede servir para 2 cosas. Una, para que no tengan la misma nota todos, ¿vale? Pero también para cambiar la inercia de trabajo en las clases. Cuando los chicos van creciendo, sobre todo ya en secundaria, los chicos prefieren parecer vagos que idiotas, ¿sí? ¿Qué significa? Que muchos dicen que pasan solamente porque no saben qué es lo que le estamos pidiendo hacer. Así que, si están trabajando en grupo, yo podré intervenir y ayudar en los grupos donde haya gente que les cuesta más. Si además estoy haciendo un enfoque de carácter cooperativo, pues con más motivo, porque hay una serie de roles, etcétera, etcétera. Pero si en el cooperativo no incorporas este tipo de elementos, de recursos para ayudarles a trabajar, es difícil cambiar las inercias de los que trabajan más y los que trabajan menos, ¿vale? Así que, si esto me permite recoger
el nivel de participación también me permite, al día siguiente, cuando a él le han dado una valoración negativa, acercarme a hablar con él. ¿Necesitas que te ayude hoy? ¿Dónde tuviste ayer problemas? ¿Qué es lo que pasó ayer que no pudo? Y él tiene que tomar decisiones, pero siempre se va a sentir mejor si yo le intento ayudar, así espero al final a decirle, como has trabajado poco, mereces menos, ¿vale? Y eso nos lleva a los siguientes procesos de... Sí, claro. ¿Perdón? Sí, claro. Pues si tardas un poco más ya. ¿Cómo incorporamos el trabajo en grupo a esos chicos, esas chicas que, por ejemplo, tienen una acción significativa y tienen 2 cursos de desfase? ¿Cómo les incorporamos en los grupos? ¿Qué pasa lo mismo en educación física? Al torpe en el grupo no lo quiere nadie. Pero ¿sabes por qué? Educación física me pilla de cerca, ¿vale? ¿Sabes por qué? Claro, ¿sabes por qué en educación física no quieren al torpe? Porque el objetivo de los grupos es ganar al otro. Entonces, cuando metes el elemento de competición... Pero el elemento de competición también está en una exposición de sociales, de naturales, de matemáticas, de plástica, de lo que sea. ¿O no? Entonces, a ver, el fin del grupo, para ellos el fin del trabajo en grupo es hacer una exposición que se sientan orgullosa de ellos. Correcto. Entonces, cuando tienen a este alumnado que por las características que tiene, pues imaginemos es una arte significativa, 2 cursos, 3 cursos Vale. de retraso. ¿Cómo incorporamos a esos chavales en los grupos Vale. y que no sean el garbanzo negro? Vale. Lo primero es que si vas a trabajar con críos y aceptas esa realidad, primero tendrías que irte a procesos de autorregulación, en el que los chicos empiezan a trabajar con un mismo planificador, aunque haciendo actividades de niveles diferentes en la misma clase, y donde les planteas trabajar en parejas o en grupos de 4 determinadas actividades. A ver, es que te tengo que explicar todo el proceso de autorregulación, ¿vale? Pero cuando tú introduces en una clase el planteamiento de autorregulación, lo primero es conseguir que individualmente cada uno sea capaz de asumir la responsabilidad del trabajo que le toca hacer en cada momento, ¿vale? Y eso se hace... Entonces partimos de la base que el trabajo no se lo reparten ellos, se lo repartimos nosotros. En autorregulación, ¿vale? Es que si quieres llegar a trabajar en equipo bien, primero tienes que generar autonomía y responsabilidad en cada miembro, ¿vale? Y después aceptar que no todos somos iguales, que es la parte de la inclusión y de la equidad, ¿vale? Entonces, si yo estuviera en primaria, en el caso que me dices, yo empezaría introduciendo en la clase los procesos de autorregulación, ¿vale? En los procesos de autorregulación, los chicos hacen un planificador, el profesor diseña todas las actividades que hay que hacer y los alumnos organizan las actividades en función de tal. Algunas de esas actividades se hacen en pareja, ¿vale? Y con el paso del tiempo algunas de las actividades se hacen en grupos de 4, pero hay otras que son de carácter individual, ¿vale? Te pongo un ejemplo de lo que se denomina dictado en parejas. ¿Conoces eso? Vale. En el dictado en parejas, ¿hace falta que las 2 personas del dictado tengan el mismo nivel? No. ¿En qué consiste el dictado en parejas? En el que ella le hace a él un dictado y él le hace a ella un dictado, ¿vale? En el dictado lo que haces es leerle al compañero y después le haces un proceso de feedback para decirle las faltas que tiene. ¿Bien? ¿Recuerdas el sistema o no? Vale. Cuando a mí me toca trabajar con ella, que tiene un nivel más bajo que yo, lo que tú buscas con él, cuando empiezas a establecer las parejas, es que se empiecen a que acepte la situación y le ayude en ese proceso, como cuando se trabaja en cooperativo. Cuando tú les pones a trabajar en cooperativo la primera vez, ¿sí?, en primaria, es súper curioso. Juntas las mesas y de repente pasa un rato y ves a alguien con el estuche puesto de pie al lado del estuche y el otro al otro lado. Claro, y les dices, ¿qué haces? Y dice, es que si no me copia. Y dice, ya, pero es que ahora se puede. Ya, pero es que ayer no se podía. Ayer si hablaba con el de al lado, entonces hay un proceso de cambio. Esto mismo te pasa en los trabajos en grupo y esto mismo te pasa cuando estás con los dictados en pareja. No puedes generar que de repente sean capaces de generar inclusión cuando nosotros mismos en nuestros claustros muchas veces no lo hacemos. De hecho, hay gente con la que no queremos trabajar en los claustros. O somos un ejemplo de trabajo en equipo en los claustros. Así que ese proceso es un proceso que se va generando en el día a día. Obligarles a los chicos, por ejemplo, a hacer ese tipo de actividad con otro compañero, hay veces que con quién hay que hacerlo. Por ejemplo, antes que decías lo de la competición, ¿conoces lo que es el marcador colectivo en cooperativo? ¿No? Grupo de 4, grupo de 4, grupo de 4, grupo de 4, y haces un sistema de repaso de preguntas
para el día anterior del examen, ¿vale? Y normalmente este grupo pregunta a ese grupo, ¿sí? Y si fallan, punto para ellos, y si aciertan, punto para el otro. Pero si tú haces un marcador colectivo y tú dices, si conseguís responder 50 preguntas entre todos, medio punto para todo el mundo en el examen, ¿vale? Si tú la tienes a ella en el otro grupo y le tienes que hacer una pregunta, si falla ella, ganas tú, ¿qué pregunta le haces? ¿Una fácil o una difícil? A chunga, ahí, bien. Pero si de repente que ella responda, sube punto al marcador, ¿qué pregunta le vas a hacer? ¿La fácil o la difícil? ¿Sí? ¿Sabes lo que estamos haciendo? Aceptando que somos distintos y en vez de competir, buscar una solución. Esas pequeñas estrategias son las que van cambiando la inercia para los trabajos en grupo. Cuando eso se genera en el día a día del trabajo de clase, que es cambiar el enfoque para el trabajo de competencia y los procesos de autoevaluación, lo que acaba generando es que cuando ella está dentro de un grupo, ellos aceptan que ella no puede hacerlo igual que los demás y buscan un nivel de actividad para que ella pueda participar. Por ejemplo, si tienen que hacer un trabajo de exposición, lo que haremos es que ella memorice una parte muy pequeñita y ella va a hacer ese trocito seguro. Y nos vamos a preocupar de que ella haga esa parte. ¿Por qué? Pues precisamente porque no es capaz de memorizar tanta cantidad de texto o lo que sea. Es decir, lo que tienes que entender es que no hay una varita mágica que de repente no se soportan y ahora aman a los niños de necesidades, ¿sí? En los colegios los problemas con los niños de necesidades casi siempre va asociado a un enfoque competitivo en las clases. Cuando cambia el enfoque, aparece la inclusión. Cuando no, aparece la exclusión. Eso se ve en educación física. Intentad recordar vuestras clases de educación física fantásticas de cuando estaba ese, y decía el profesor, vamos a hacer una práctica de relevos, ¿sí? Y decían la palabra relevos, ¿sí? Y se veía a los guays de la clase haciendo, ¿sí? Y estaba al lado de alguien que no, y decían. Entonces llegaba el profesor para arreglarlo y decía, bueno, venga, tú para acá. Venga, y ahora tú para acá. Y ahora tú para allá, para equilibrar. Para que parezca que se ha equilibrado, ¿sí? Pero nadie se recuerda las cosas que le decían al que le metían en el grupo de los guays para equilibrar la balanza, o sea, lo que le decían el muñón, ¿sí? Claro, es que la solución no está en hacer que parezca que se equilibra. El problema está en que yo estoy generando una situación de competición cuando no es necesario para trabajar, en este caso, la velocidad, por ejemplo. Así que lo que tenemos que entender es que cambiar la inercia y generar los procesos de inclusión requiere de utilizar diferentes estrategias. Los planificadores en el proceso de autorregulación lo que está generando es permitir trabajar con distintos niveles de competencia en la parte individual y después en la parte grupal. Pero no es un cambio de un día para otro. La experiencia nos demuestra que cuando introducen los procesos de autorregulación en un trimestre se ven cambios ya significativos y en un curso se recuperan en gente que estaban descolgadas dentro del proceso. Pero el profe tiene que tener muy claro cómo se hacen los procesos de autorregulación, ¿vale? Vale. Y esto nos lleva, por ejemplo, al tema de los repartos de nota, ¿vale? Ya con esto termino, ¿vale? El tema de los repartos de nota sirven para introducir a los alumnos en los procesos de coevaluación donde hay que valorar realmente lo que se ha trabajado. Pensar en el instrumento anterior, donde se evidenciaba cada día lo que cada uno había hecho, y ahora hay que tomar decisiones sobre cuánto vale eso que hemos hecho. Claro, imaginar, os voy a poner para que veáis los niveles de competencia distintos, ¿no? Un nivel emocionalmente, con un nivel de compromiso emocional bajo y con un nivel de compromiso emocional alto. Voy a empezar por alto, que es el que mejor se ve. Sois 5 en el grupo, ¿sí? Habéis sacado un 7, 7 por 5, 35, a repartir. A repartir. Tenéis 35 puntos, a repartir. Y ahora que se despellejen. Pues claro, para que ella tenga un 9, los 2 puntos de más que se le suman a ella salen de o medio, 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 o los 2 de ti, y del 7 te quedas en un 5. ¿Sí? Cuando se hace esto la primera vez, ¿sí? Al día siguiente tienes 3 madres. De los 3 que les bajaron la nota. ¿Vale? Por eso diseñé lo del diario de seguimiento, para poder justificar lo que ellos mismos reconocían después de cada día de clase, porque el último día de clase todo el mundo cree que lo ha hecho muy bien. Pero cuando cada día de clase tú has tenido que reconocer que hoy no hiciste, hoy no hiciste, hoy no hiciste, lo que es evidente es que no mereces la misma nota que otro, ¿vale? Ese es un nivel emocional alto. Yo lo he utilizado en cuarto de primaria
De cuarto de secundaria, y os sorprenderíais, pero lo hemos hecho en cuarto de primaria y lo hemos tenido que bajar el nivel de dificultad, ¿vale? Voy a bajar el nivel de dificultad. Tenéis un 7, ¿vale? El 70% es fijo y el 30% variable, ¿vale? Como la hipoteca, ¿vale? Entonces, quiere decir que el 70% del 7, que son 4,9 puntos, los tienes sí o sí fijos. Pero ahora, el 30% multiplicado por 5 son puntos que se pueden repartir. Y ahora empieza el proceso de a quién le doy para que llegue al 5, a quién le doy para que llegue al 9. Al final, la suma es la nota multiplicada por 5 siempre, ¿vale? Y uno más bajo de nivel de compromiso es este. Os doy como nota de base al grupo, os la doy yo, tenéis un 5, ¿vale? Y ahora os doy 8 puntos a mayores, decidir quién. Y os cuento cosas tan curiosas como esta. Ella es la que menos trabajaba en clase, ¿sí? Y un día en un grupo, en primero de eso, me dice, ellas dos discutían para ver quién merecía más nota, ellos estaban ahí en una situación intermedia y ella era la que había trabajado menos, ¿vale? Y ella era objetivo y lo habían evidenciado. Y decía, profe, yo decido. O sea, la que menos había trabajado decía, y digo, ¿tú por qué? Y dice, porque yo no voy a ganar nada. Yo no merezco nada. Y yo soy la que ha visto quién ha trabajado más y quién ha trabajado menos. Claro, las otras dos estaban cortocircuitadas, ¿sí? Pues estaban discutiendo entre ellas por quién había trabajado más, ¿no? Y la otra decía, ha sido ella. Por esto, y tenía toda la razón, ¿eh? De hecho, usaba el diario para justificarlo. Por esto y por esto. Y el otro decía, pero yo, no. O sea, la que menos había trabajado es la que estaba sentando todo el cotarro. Los dos del medio, que eran dos chicos, como aquí, flipados. Se miraban uno a otro diciendo, ¿sí? Y ella manejando el cotarro, pero en realidad solamente era porque la situación a ella, para que ella tuviera más nota, ella no tenía que perder nada. Mientras que el otro sistema emocionalmente es peor, porque para que ella tenga más, lo que se merece, que ya lo sabe, ella tiene que perder. Y dice, joder, una vez que me pone un 7. Por eso emocionalmente son diferentes. Por eso, si estamos en un ciclo, utilizo un sistema común que cada profesor que esté en el mismo ciclo utilice el mismo sistema para que para los alumnos sea algo habitual, utilizar el diario de seguimiento o el sistema de reparto de notas. ¿Qué significa? Que aunque durante el curso en un área se haga una vez una cosa, repartida entre las otras 8 o 10 áreas, igual se hace 8 o 10 veces, con lo cual adquirir competencia hay más probabilidades que si solo lo hago yo en mi área. ¿Entendéis? Así que esto que está vinculado a la competencia de aprender a aprender nos ayuda a generar inercias de trabajo en grupo, con las que poco a poco los alumnos van adquiriendo responsabilidad en el proceso. ¿Por qué? Porque los alumnos están acostumbrados a que te ponen una nota de 7 en el grupo, pero ellos saben que la nota de 7 no va a ser para nadie. Porque ya se encarga el profesor de decir, vaya, tú 9 y tú 5. Entonces, ¿para qué valió el 7? Tanto trabajo, tanto instrumento, para que me pongan un 7, para que después el 7 no sirva de nada, porque el profesor acaba poniendo la nota que quiere. Lo que buscamos es incorporar a los alumnos dentro del propio proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación, y que asuman que si hago menos, tengo menos, y si hago más, algo más. Y entonces esto nos lleva a la última reflexión. Para el desarrollo de competencias y el proceso de evaluación formativa hay un proceso clave desde mi punto de vista, que es el siguiente. Los profesores creemos que cuando los alumnos no quieren hacer, nos están atacando a nuestra profesionalidad. Cuando un alumno te dice, profe, le das un instrumento y en el primer feedback ya tiene un 7. Y dicen, me planto. Y dice, joder, pero si tienes 15 días para mejorarlo, para ver si sacas un 9. Y dice, ya. Y entonces te enfadas y como tiene mala actitud le quitas un punto. Que esa es otra, la evaluación de las actitudes. Ya me explicaréis con qué elemento o instrumento objetivo valoráis la actitud del alumno. Podéis valorar el comportamiento, pero la actitud, ya me explicaréis con qué instrumento se le quita hasta un 30% a alguien por mala actitud. Por mala actitud ya hizo un mal trabajo, así que le sanciono 2 veces por mala actitud, y al bueno le beneficio 2 veces por su buena actitud. Con una vale, a mí con una me vale, ¿sí? Entonces, cuando estoy en ese proceso de evaluación formativa, de repente nos enfadamos porque un alumno no quiere sacar mejor nota. Vale, venga. Pero cuando de repente descubres en la reunión de evaluación y la tutora te cuenta la vida que tiene ese chaval, te da hasta pena haberle reñido.
Porque hay veces que algunos te dicen, claro, esto es poco habitual que un alumno adolescente saque su parte de adulto. ¿Habéis oído algo de la teoría del análisis transaccional? Que en las relaciones humanas tenemos una parte de padre, de adulto, de niño. ¿Sí? Vale. Pues pocas veces los chicos sacan su parte de adulto. ¿Sí? Pero alguna vez alguno te dice, mira, profe, para que yo saque un 9, tengo que dedicarle a estos 15 días un montón de tiempo. Y tengo matemáticas, lengua e historia. ¿Sí? Prefiero sacar un 5 en esas 3, usando el tiempo de sacar un 9 en tu asignatura, y esto no tiene nada que ver con que no te quiera y no me caigas bien. Claro, esto pocas veces te lo dice un docente. Una docente, ¿qué pasa? Entonces ya nos lo tomamos como algo personal y ya entonces encima mala actitud y ¡pam! Pero en realidad, a veces tenemos que pensar que si yo hago un proceso de evaluación formativa con un instrumento objetivo, es para que él tome una decisión. Otra cosa es que yo intente animarle para ayudarle, ¿vale? Pero precisamente ese instrumento nos permite, en muchos casos, con algunos chicos, decirle, fíjate, estás en un 3,5, pero solamente con que arregles esto ya pasas aquí arriba y arreglas esto pasas aquí arriba. Si quieres te echo una mano. Y con eso llegas al 5 y si quieres ya te plantas. Y os aseguro que hay más alumnos que solo por la curiosidad a ver si es verdad lo intentan que los que pasan. Que sí, que ya sé que va a haber alumnos que van a pasar, que están perdidos, pero imaginar que esos alumnos perdidos fueron vuestros hijos. Y cuando uno piensa que son tus hijos, las cosas cambian. Pues todos son muy malos, hasta que el malo o del que hablan mal es tu hijo. Y entonces te das cuenta que igual no te rendirías con tanta facilidad. Entonces, al final lo que buscamos son estrategias para cambiar la sensación que tienen los alumnos. Y eso es lo que nos lleva a... Y eso es lo que nos lleva a algo como esto en un centro, ¿vale? Que es establecer qué tipos de productos tienen carácter competencial, que son los del medio, qué tipo de actividades podríamos estar pidiéndoles a los alumnos que fueran transversales a diferentes materias, ¿vale? En un mismo ciclo o curso, para poderlas relacionar con los descriptores de competencias y que eso nos permita asociarlos a la utilización de determinados procedimientos y de unos instrumentos que puedan ser comunes como los que os acabo de ir enseñando. Así que si pudiéramos organizar en los centros, en los ciclos, solo que algunos de los profesores se pusieran de acuerdo para elaborar actividades con productos que fueran comunes a diferentes áreas para trabajar realmente el enfoque competencial, lo podríamos demostrar por la relación que tienen con la competencia y nos servirían para establecer informes que dieran feedback, porque la evidencia nos permitiría que, aunque en algunas materias suspendiese, si en otras pudiéramos tener evidencia de su competencia, nos podría servir para decidir si para el curso que viene creemos que lo va a aprovechar o no. E intentar recordar esos chicos en primaria o en secundaria que de repente sus padres tienen un problema, están en proceso de separación y de repente el rendimiento académico del niño dice ¡rum! Y sabemos perfectamente que ese año va a suspender. Sabemos perfectamente que ese crío al año siguiente es capaz de recuperarse de sobra, pero con 3 suspensas no pasa. Pero podemos evidenciar que su nivel de competencia sí es suficiente, pero no es, como no ha sido regular, no ha aprobado y por lo tanto ha suspendido las materias. Quizá si queremos hacer una programación por competencia y de verdad evaluar por competencias, tendremos que diseñar actividades y productos que generen los alumnos que tengan un carácter realmente competencial. Y si tuviéramos esa secuenciación hecha de competencias, creo que La Rioja la va a incorporar en su decreto de currículum, sería más sencillo. Ahora, no hace falta que las consejerías lo incorporen en los decretos de currículum, porque os recuerdo que los centros tienen la posibilidad de establecer proyectos de desarrollo competenciales a nivel de centro. Es más, dar una secuenciación de competencia cerrada hace que cuando trabajas con centros de nivel alto y centros de nivel bajo, por ejemplo, el nivel de competencia digital no tenga nada que ver. Así que no puedo pedir lo mismo, aunque intenten que lleguen después al mismo sitio, el proceso durante los cursos y ciclos tienen que ir a ritmos distintos. Y eso hace que los centros tengan que tomar decisiones dentro de su propio centro en función de su contexto. Vamos, lo de toda la vida de Dios de los niveles de concreción curricular, ¿sí? Y adaptar el centro a las características del contexto y del alumnado. No es más que eso. Determinar una serie de actividades o productos y actividades que podamos hacer de forma común en el mismo
ciclo nos va a permitir poder organizar el nivel de expresión oral, de expresión escrita, ¿sí? De esas cosas básicas de las que siempre hablamos, pero que sin tener un referente para evaluar, no puedo evaluar la competencia. Evalúo el contenido del área, pero no la competencia. Yo puedo tener un nivel de expresión oral alto y cagarla en física y química porque no me estudié el contenido, pero tengo palique. ¿Cuánta gente en las oposiciones, porque tiene palique, cuela? Contando humo. ¿Y cuánta gente con un nivel de estudio bueno, por tener un mal discurso y ponerse nervioso, para abajo? ¿Sí? Es que el nivel de competencia es el que es, y a mí me piden en la oposición ser capaz de contar, expresarme, transmitir. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto se está haciendo en algunos centros, no públicos todavía, ¿sí? A la hora de organizar las áreas y los ciclos, ¿vale? Solo es una propuesta, hasta aquí llego, ¿vale? Ejemplos tenéis muchos, en la página web que tenemos del Grupo Actitudes tenéis, creo que 100 y pico, 200 recursos para compartir, de los que hemos utilizado todos estos años, y que están a libre disposición, no hay que hacer nada, ni pagar nada, ni poner nada, nosotros todo lo hacemos de forma gratuita, altruista, que para eso somos funcionarios, ¿sí? Para compartir lo que hemos investigado y trabajado, y todo lo que hacen nuestros compañeros en sus coles de infantil, primaria, secundaria, lo que hacemos es, una vez que lo hemos comprobado y cotejado, subirlo a la red para que cualquiera lo pueda utilizar. Es más fácil hacer un instrumento sobre uno que ya está hecho que tener que inventarte uno de cero. No tiene sentido empezar de cero constantemente inventando la rueda, y a partir de ahí empezar a trabajar. Muchas gracias.